Buenas tardes, sean todos bienvenidos a un capítulo más de las transmisiones de Pasión Estudio. Nosotros listos para llevarle ese partido entre Cerro Porteño y Melgar. Partido que hasta el momento, tranquilo, no rompa. Ahí estamos viendo a De Paul que está sentido. Estamos viendo el partido entre el conjunto de Real Madrid ante Atlético, que hasta el momento está yendo a lo que sería la prórroga. 30 minutos más de fútbol. Listos nosotros para llevarle también el partido del Ciclón. Vamos a ver. A ver. ¿Dónde vamos a tener el partido del Ciclón? Ah, bueno, acá. ¿Y cómo se hace? Si va a la larga el Madrid. Ojo, vamos a ver dónde tira el partido del Ciclón. Justo ahí nos viene Nelson, que tiene el Star. Vamos a ver cómo hacemos. Porque justamente el partido entre Cerro y Melgar muestra Televisa por ESPN. Vamos a ver qué acontece. No, mentira que es por el mismo. Sí es. No va a pasar lo mismo, Rae. Sí. Cerro Yeduma. A ver, esa computadora ya ponemos allá el fútbol que me gusta a mí. No, yo tengo el original. ¡Epa! ¿Y por qué no poner la computadora? Y pues no sé mi contraseña, poner el mío. Poné el original entonces, ponelo, hacelo, Cuevas. Saludamos también a TikToki. El chat de Twitch por encima de TikToki. Para poder ver, visualizar. Marcos, o sea, el partido de Cerro se puede atrasar por culpa del partido del Real Madrid. No sé si se atrasaría. O sea, no se repetivo, se puede. No se va a mostrar todavía. Exacto. Bueno, vamos a ver. Uy, se va a ir a la largue, Se va a ir a la largue mientras va Brahim. Uy. Qué fuerte. No, si mete Real. Hola, Nati Paredes, ¿cómo estás? Qué feo el 11 de Cerro, epa, ay, se viene la carga del Atlético, ay, y está suelto arriba, sacalo, por favor, te pido, sacalo Real Madrid, uy, ahí estaba todo inhabilitado. Bueno, amigo. Bueno. Cagamos. Sí, señor, va a haber alargue, Nelson pero vino, no. No me anda mi original. No, y pon ella la libertad del fútbol, por favor, te pido. No me anda mi original porque hay que pagar otra vez más. A la pucha, sí, luego, pío. Sí, para ver el partido de Cerro. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Porque o escribirle a Mota rapidísimo. Hay todo, tío. No, pero que si nos muestra por ahí, no vamos a mostrar no vamos a poder ver ahí. Sí. Acá hay todo. Muestra por ahí, pero hay que pagar más y yo no tengo ese que pago más. ¿Pillas? Yo, mi bro. Pillo. Es un poco más caro, Ran. O sea, acá de volumen ese porque sí, obvio. Bueno. Hola, Franco, te apoyo un montón. Lástima que sos de Cerro. A la puta. Como si fuese que algo. Bueno. ¿Van a transmitir el partido de Cerro? Sí, Ever Maciel. Eso haremos. Después, Cito, ¿cómo está? Fútbol libre, dice Eri Marcelo. Dile Plus, más tenés que comprar para ver fútbol, viejo, dice Torres Gael. Y sí, mi rey, pero vos me vas a pagar. Saludamos a toda la gente de TikTok y atentos a estas transmisiones. No puede ser. No, y si nos muestra por ahí, vamos a mostrar el Madrid. No, casi vamos a ver. No. El Aston Villa. A ver, vamos a ver si no se pasa por ahí el partido. Porque solamente Sport Center tiene por ahí. Vamos a ver. Qué feliz que estoy, gente. Qué feliz que estoy. Estoy alegre. Mientras a Vinicius le vaya mal, a mí me va a ir bien. Qué gusto el penal. Qué bobo. Se fue y le quitó a Mbappé. Mbappé tenía que chutar. Pero bueno. Ay. Qué feliz me pone Vini R penal. Sí, hermano, qué gusto. Festejé como si fuese, o sea, nada en contra del Madrid, ¿verdad? Pero festejé muchísimo, pero porque era Vinicius nada más. ¿Alguien tiene idea de cómo ver el partido de Cerro? O sea, hay que ver por Star, sí o sí. No es más Star. Por Disney. Sí, pero... Uy, ¿cómo se nos complica, Pipo? ¿Cómo se nos complica? Hola, ahí se mata. Uy. Bueno,
Bueno, mientras tanto le vamos a estar diciendo cómo sale el equipo de Cerro Porteño en la tarde-noche de hoy. En el arco, Gatito Fernández, Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Matías Damián Pérez, Guille Benítez. En la mitad de la cancha juega así de esta manera el equipo de Cerro Porteño: Gastón Jiménez, Piris Damota, Carrillo por derecha, Aguayo, por izquierda Cecilio, con la 21 el señor Araujo. Escribile a Nelson que nos mande su cuenta, por favor. O ahí si no es Grimbo, Disney, a ver si no agrego. Ya si no apuro ya. Tiene también Mota. Y le podemos llamar a nuestro amigo. Yo lo que no entiendo por qué partidos tan como el Atlético de Madrid, Real Madrid, en vez de poner partido de Cerro, ¿verdad? Eso es lo que yo no entiendo. Ay, Fox Sports 2 dice, pero no. Fox Sports 2, pero esto tiene. Este no tiene Fox Sports, boludo. ¿Cómo no la tenés? Y mira. Y no existe como más Fox Sports. Es que vos que te. ¿Por qué me la estás buscando? Y acá Coque dijo, bobote. ¿Y por qué te jodes así? Mamita, vacío está el estadio, dice. Bueno, me sacrifico. Así lo juegas. Ah, no, yo no puedo. Pues no soy el dueño de mi... Mota, dale, en vivo, dale, que te dé la contraseña, que te tire el password para poder ver el partido. Iniciame eso, yo hablo mientras... Dale, me habla con la gente. Fox Sports ya no es más ESPN, amigos, tranquilo, nada. Sí, yo entiendo lo de Disney Plus, pero yo tengo uno que no es... La gran pistola. Después del tono, dice. ¿Sabes lo que pasa con Disney Plus? Que vos tenés que pagar el más caro. Yo no tengo el más caro, tengo el normal. ¿Qué aporta Franco a la transmisión? Yo le escribí a tu papá, Y le puedo aportar a tu... No, no es ese chiste eso. Saluda a tu mamá. ¿Le puedo escribir a tu papá? No, ¿Le puedo llamar? no. Dale. No. Él tiene cuenta Y yo con toda su cuenta, no teníamos el más full. a la pucha. Por eso estoy diciendo, yo con toda su cuenta, no es que yo tengo cuenta ajena. Bueno, y ponen el Fox Sports 2 que muestra ahí. Y cierto, dice, yo tengo, dice, pasá por el pingui tu cuenta al privado. Para el partido nomás, bola. Todo por culpa del Real Madrid, este partidito y. En vez de Partidito y, En vez de no. un partido, ¿verdad? Como la bendita Copa Libertadores, Melgar versus Cerro Porteño. Así mismo ahí, Sara, te estamos buscando por donde. Mientras tanto les digo el equipo que hoy forma el conjunto de Melgar. En el arco, Carlos Calleda, Matías Lazo por derecha, Pierre Barrios, Nelson Cabaniles. A ver. Bueno. Leonel González por izquierda, Horacio Orzán, Lautaro Guzmán, arriba Tomás Martínez, Walter Tandazo y Kenji Cabrera. Arriba Cristian Bordacar. Zona deportiva, dicen los muchachos, ¿eh? ¿Qué es eso, Ni idea. Bueno, hay 200 ESPN, por lo menos uno tiene que mostrar. Sí, ESPN 3 goles de la serie A está mostrando. No, dejate de joder ESPN. No, ¿cómo? No. Ahí está. Eu, seu te pego. Au. Y es Fox por 2. Ahí está. Bueno, señores, ya está. ¿Dónde quería poner para que no se vea en cámara? Ahí va. Las formaciones del equipo de Melgar. Ahí está Pirida Mota. Gracias, Coque. Coque más enterado. Y va a arrancar este partido, señores. Ya estamos en hora. Cecilio, listo. Nosotros listos. Tú decimos reacción así mirando la cámara, qué gusto. Ya estamos nosotros para llevarles este partido. ¿Quieres ponerla? Y estamos los dos en una cámara. Ahí Melgar, vacía prácticamente. No, está vacío. Bueno, tampoco, pero igual. Mira, Fox Sports 2. Upa. Mientras tanto, acá tenemos el partido. Vamos a ver Cerro Porteño. Atención, va a comenzar el partido. Tapa para la pantalla. Vamos. Saludamos a todos. Gatito Fernández. Listo en su arco el portero, el capitán. Con Franco de Rocha te llevamos el fútbol. Con Franco de Rocha
vamos a estar reaccionando, transmitiéndoles, llevándoles el partido entre Melgar ante el conjunto de Cerro Porteño. Melgar de amarillo, la azulgrana puesta. Va a comenzar esto. Mira un poco el sponsor de Melgar. No voy a decir su nombre, pero mira un poco. Mira un poco, ¿eh? ¿Sabes cuál es? ¿Quién? Mira el sponsor de Melgar. ¿La Pil? ¿La Pil? No es Pilsen. Mueve la pelota, Cerro Porteño, arranca el conjunto, arranca el partido. Ya mueve el Ciclón de Barrio Obrero ante Melgar. Ya se está moviendo la pelotita, estamos viendo fútbol. Ahí va Jiménez. Ahí está la pelota. Deja el esférico, ya quiere salir Melgar con Orsán. Ahí está Jiménez, buena pelota. Se viene para Araujo, adelantó Araujo para Benítez. Peligro, zona de peligro, dejó la pelota. Ahí está Aguayo. ¡Oh! Se perdió la pelota. Se perdió la pelota Paraguayo, va saliendo Melgar. Se escapa el esférico. Esto va 0-0 en la primera etapa. 30 segundos y Cerro ya tuvo una situación medio clara. Muy bien, Cerro. Arrancamos bien. Con muchas dudas el equipo de Melgar hasta ahora. En 30 segundos ya te das cuenta que están dudando un montón. Va saliendo Cerro Porteño. Balón para que la saque Matías Pérez. Atención con esto. Gustavo Velázquez sostiene el balón. Se conecta con Matías Pérez. Matías Damián que adelante por el costado izquierdo. Guille Benítez. Con precisión, con seguridad. Atrás con Matías Damián Pérez. El partido va 0-0. Primer minuto. Recordemos que la transmisión se atrasó por el alargue entre el Atlético y Real Madrid. Ahí está saliendo Matías Damián Pérez. Eleva el balón. Control corresponde a Cecilio. Este es Carrizo, mejor dicho. Va saliendo Cerro. Toca la pelota al medio. El esférico corresponde al Ciclón. Piris Damota. Avanza Cerro. Está en su casa. Está en su campo. Está en donde practica. Y se viene. Piris Damota cruzó la pelota. Le queda el esférico. Piris. Le queda Ciclón Piris. Tapó Caseda. Tapó Caseda. Se acercó Piris Damota. Robert Ayrton. Perdón, Franco. La costumbre. Bien Cerro. En menos de 2 minutos ya 2 llegadas. Alguien reclama algo ahí, no sé muy bien qué es. Pero Piris Damota, hasta ahora Alan Benítez con 2 pases clave para poder llegar al arco. ¡Qué bola que sos, Marcos! Vos estás inventando, que estás narrando y estás viendo el partido del Madrid. Y bueno, más o menos así, pero no le estoy inventando. Nielsen dice en esa coque. Vamos a ver qué acontece. Ahí está Riboneto, Walter. Riboneto. Asimismo, vamos, tapa la pantalla. Vamos a sumarnos a esta transmisión. Vamos. No se transmite en ningún lugar, lamentablemente. Solo si pagas la aplicación, la más cara otra vez, no la aplicación nomás, la más cara vas a poder ver. Uy, se viene Cerro Porteño. Arriba la pelota, aguanta hasta lo último y corresponde la salida. ¿Dónde vamos? Vemos el partido, dice Neri. No, Ismael Almirón. Muchachos, ataca el Madrid. Bien. No. Digo, a la pucha, ¿por qué no? Les quiero decir algo a los muchachos ahí del chat. Hasta dentro de media hora no van a ver el partido. Quédense bien nomás acá. Quédense con nosotros y disfruten. Hasta dentro de media hora ataca no Cerro. Uy, cerca estuvo. Ahora sale el equipo de Melgar. El equipo de Riboneta. 2 cosas. Hasta dentro de media hora no van a ver el partido porque el partido del Madrid va hasta el 120. Segunda cosa. Si hay penales, se extiende más. Tercero, no podemos mostrar porque se nos va a echar la cuenta. Adelante, Marcos. Sí, señor. Ahí va jugando Melgar. Costado izquierdo para el equipo que hoy viste de amarillo, que viene de visita a la nueva olla. Uy, qué endeble. En esa Gustavo Velázquez quiere aprovechar. Melgar se lanza y lo soluciona. Bien. Lo soluciona, a fin y al cabo. El central, el seleccionado, obviamente. Estamos hablando de el señor Gustavo Velázquez. Excelente, Cururú. Excelente. Muchas gracias por las donaciones. Todas las donaciones van a estar siendo agradecidas aquí. Saludos a Mota Limoncín que no atiende. Telechurro, no te vas a quejar otra vez por X Franco. La vez pasada te leyó ESPN y mostró, dice. Epa, ahí está Telechurro, mirá. Telechurro. Yo sé quién es Telechurro. No sabía. Ahí está Jiménez, levanta la pelota Jiménez, lo ve bien, acelera y se va el Ciclón de Barrio Obrero. Aguayo. Retrocede Aguayo para Alan Benítez, manda al centro Benítez para que lo encienda todo.
Ahí está Pineda Mota, Robert Ayrton, recorta, se mete al medio, Robert Ayrton levantó el esférico, está solito Cecilio. A ver qué hace Cecilio, cruzalo y esto es. ¡Cecilio! ¡Le pegó! Estaba adelantado. Pachi Carrizo, que bien Cerro, cómo se proyectó el 10. Lanzó un buscapié, estaba Carrizo, lastimosamente estaba en posición que la banderita tenía que actuar. Sí, señores, estaba... Epa, esperá un ratito. Sí, adelantado, man. Estaba adelantado Carrizo, pero igual. Estamos jugando bien hasta ahora. Estamos jugando bien. Dice, adelantado, un año después, dice. Después de 2 horas, ¿qué dice Ariel Cor? ¿Vale el gol? No vale. No vale, muchacho, está adelantado Carrizo, ¿eh? Está adelantado Carrizo. Atención, Hasta dentro de media hora no van a poder ver el partido. Media hora. Y por eso tienen que meter 30. Acá tenemos que organizar, ¿eh? Vamos a subir los likes, le estamos bancando a ustedes. Adelante, por favor. Ay. Uy. Ahí, esto está 0-0, 5 minutos, casi 6. Diego Martínez dando indicaciones con la polera, con la polo, mejor dicho. Blanca, que hoy viste el ciclón de Barrio Prieto. Subamos los likes. Vamos. Esto va 0-0, salida. 400 personas, muchas gracias a todos. Vamos, arriba. No fue gol. Saliendo Cacheda. Levanta el balón Melgar. Arriba su exponente está Bordacar esperando el argentino. No le llega ninguna pelota hasta el momento. Ahí está Bordacar. Riboneto mirando atentamente. Viste de negro hoy Riboneto. En la visita en Paraguay. Lateral de Alan Benítez. Esto está 0-0. Fue Pachi el que metió y luego se anuló. Fue Pachi. Ahí está la pelota, le queda a Melgar la salida, corresponde a Kenji Cabrera, la mete al medio, Martínez, juega por el costado derecho, no hay nadie, acelera Cerro Porteño para la salida con Guille Benítez con el balón, acelera, se viene Cerro Porteño, balón arriba, atención con esto, pelea, ¡epa! Limpie, no hay falta, hay lateral para Cerro Porteño. Araujo, me llama la atención Araujo titular, ¿qué opinan ustedes, chat? Saludos a Liverpool. ¿Qué opinan ustedes de Araujo titular? ¿Está Chico mal? Es un mensaje para Chico. Chico está relegado a ser el tercer delantero. ¿Qué pasa? ¿Por qué Araujo es el titular hoy en día? Vayamos levantando, vamos compartiendo, por favor. Hay juego, vaya, se ve Melgar. Va tocando Melgar, mala manera la de jugar del hombre de Melgar, porque ya recupera Cerro Porteño. Hay falta contra el 10, hay falta contra Cecilio. Mejor dicho, era Benítez. Para la gente que de su compatriota. ¿De dónde podemos ver? Por tele no van a poder ver. Hasta dentro de 20 minutos. Si no hay alargue, si no hay penales. Hasta dentro de 20 minutos nos pasa Cerro. Pero quédense acá. Nosotros estamos viendo. Atención que recupera bien Pachi Carrizo. Está Federico Gastón. La domina, levantó muy bien. Esto es, puede ser. Uy, el control. El control nos salió fino. Busca Cecilio. Qué linda era esa. Ojo, y se viene Melgar. Atención que buscan a Bordacar. Cortado. Apareció Gustavo Velázquez, que entendió y sostiene el esférico. Salida de Cerro Porteño. 8 minutos de juego. Qué bien se lanzó en esa al hombre. Dice, ¿ya estás? Ya estaré transmitiendo ahora. Dice, no, ¿qué onda? Te van a banear, hermano. Vas a perder tu cuenta. Hacelo, Matías Ledesma. Gracias por necesito tiempo de adaptación. Ahí Pachi, 10 años después en el club, dice. A ver si en alguna parte. No, por TV no va a pasar. No va a pasar, ¿verdad? No va a pasar por televisión. Pero igual estoy feliz porque Vinicius roba penal. No. Pero por televisión no pasa. Qué bajón, hermano. ¿En Qué serio? bajón, aunque sea... O sea, lo más bajón es que todos los países tienen sus propios Sports Center, su propio ESPN, menos Paraguay. Claro. Y por eso nos pasan estas cosas. Hola, Antonia López. ¿Cómo estás? Qué suerte tengo que venir al partido de Cerro. Qué suerte tengo de venir al partido. No entiendo. Sigamos. Ahí va saliendo Melgar, costado derecho. Somos los likes, dale. Dale. Bordacar, pelota que mete y ya saca el Cerro Porteño. Va saliendo. Ahora Gastón Jiménez, mala entrega de Gastón. Viene el toque del peruano, no sale como esperaba. En ella. El 33. Va tocando Melgar.
Se posiciona Orsán, se lanza, se viene Melgar, atención arriba, está solito, estaba adelantado, profe. Toca Bordacar, estaba adelantado, señores. ¿Por qué se anuló el gol? Porque... por offside de Pachi. Sí, estaba adelantado. Offside de Pachi. Ahí está la reiteración. Sí, estaba adelantado Pachi Carrizo. Centímetros nada más. Y ya era un gol que iba a ser válido, pero estuvo adelantado Pachi Carrizo. La salida en la madrugada del partido de Gustavo Velázquez. 10 minutos. El día que el Real Madrid no dejó ver un partido importante de Cerro. Toca Benítez. Balón atrás. Adrián Lugo, te explico porque no transmitimos nosotros. No transmitimos y no mostramos imágenes porque vamos a perder nuestra cuenta. Vamos a perder todo el esfuerzo de 3 años por mostrarle a ustedes desde la pantalla. Y eso no le sirve ni a vos ni a mí. Por cierto. Eso. Hay lateral para Cerro, juega rápidamente, ya lo despeja Melgar. Orsán, uy, la entregó mal, se viene Piris Damota, a ver qué hace en el área, está Piris Damota, saca Melgar. Le queda la pelota arriba, toca y sale Horacio Orsán. Ahora sí recupera Gastón Jiménez, tuvo que retroceder, cayó mal, pero no quedó sentido. El argentino, nacionalizado paraguayo, Gastón Jiménez. Balón de Gustavo Velázquez, aparece Piris Damota, el esteño. Gustavo Velázquez, Curulú. ¿Esteño es Curulú? No, Piris Damota es esteño, sí señor. Matías Damián Pérez dejó para Gustavo Velázquez. Uy, qué error. Casi se complica en esa, Gastón. Ahí va dominando la pelota y la salida corresponde al Ciclón de Barbero. Se viene con todo. Se arma esto. Se viene Cecilio. Dejó para Guille Benítez. Manda el centro. Guille dejó para Cecilio. Ay, Pachi no puede. Va con todo. Toca Gastón. Le queda Benítez. Metió la pelota filtrada. Puede ser Cerro Porteño. Está Cecilio. Le quedó la pelota. Pégale a Araujo. ¡Pégale a Araujo! ¡Viene Araujo! ¡Al gol! ¡De Cerro Porteño, Araujo! ¡Qué golazo! ¡Reventó! ¡Remató! ¡Hizo que se levante el techo del arco! Cerro Porteño marca el primero con una jugada letal. ¡Locura total de Araujo, señoras y señores! De esta manera, Cerro 1 con el pase esencial de Aguayo. Ya lo mete, ya lo convierte, ya lo festeja, ya lo grita. La capital del sentimiento. 1-0 Melgar. Cerrada de ojet me metió Araujo. Yo puteé. ¿Por qué Araujo? ¿Qué hace Araujo? ¿Qué tiene Araujo que es titular? Esto. Metió un gol en el momento que tenía que meter un gol Cerro. 3 llegadas. 3 veces llegamos frente al arco estando totalmente libre y se nos dio. Primer gol de la noche. Primer gol de la noche. Tranquilos. Llegó el gol nada más de Araujo, ya se canta, ya se viene, recupera Araujo, se va a hacer recuperar Araujo, pide Cecilio, va Araujo y recorta, engancha, toca y ya recupera el equipo de Melgar, se emocionó y está bien que tome confianza Araujo, que tome confianza y que se ponga y que diga yo soy el 9 del Ciclón, porque hasta el momento no hay nadie como 9, ¿eh? Te voy a ser sincero, me gusta Jonathan Torres, pero como acompañante. ¿Quedó sentido? Opa. ¿Este es Araujo? A ver, sí. ¿Penal? Es Araujo. ¿Qué pasó? Araujo se lesionó, hermano. ¡Ah, no! ¿Le pisó todo? A ver. La rodilla Araujo. ¿Qué pasó? Uy, mientras tanto Bellingham se enoja con Vini. Bien, que sufra Vini, pero no Araujo, espera. A ver, Araujo, autor del gol. Le hace crack la rodilla, hermano. Uy, ¿en serio? Su pie de apoyo. Sí. Y en el pie del otro, tac, le hace. Uy, cuando estábamos diciendo que Araujo se ponga las pilas para hacer 9 de Cerro, ahora está no sentido. Se prepara Chico da Costa, también está Iturbe. Uy. Sí, se lesionó mal, che. Fue bueno mientras duró, dice Sebas Rot. No. Pero que es muy loco que el gol, su primer gol en Copa Internacional de Araujo. Y se lesione. No, pará un poco. Va a ser retirado en camilla, ¿ves? A ver, la retiración.
Uy, sí. Mirá, ahí se ve mejor, mirá. Sí. Uy, sí. Va a tener alguna tendinitis rotuliana. Lo sabe bien ahí, Tendinitis. Digo nomás, porque Dan puede No, le agarrar está muy eso. mal. Está llorando. Esto. Uy. En la zona de la rodilla y el movimiento, yo no quiero decir. Araujo, hombre que marcó el gol, hombre que se está retirando, Tranquilamente puede ser meniscos, tranquilamente puede ser, Dios quiera que no, rotura de ligamentos, pero el movimiento de la rodilla es muy ¿Cuántas feo. personas estamos en TikTok aquí, Franco? 557. Arriba, tenemos que llegar más arriba. Muy sentido, Araujo, que está siendo entendido. Se lastimó muy feo. Va a jugar Benítez, ya se reanuda el juego mientras Araujo está siendo atendido. Cecilio, la pelota va para Pachi Carrillo, abrió muy bien para Alan Benítez, acelera Benítez, viene la locomotora Benítez, atención con Alan, va abriéndose Cecilio, el remate de Alan, se desvía por el camino, hay tiro de esquina, juego por la esquina, córner para el conjunto del Ciclón que busca el tercero en el global, el segundo de la partida. Muy bien Alan Benítez. Metió 2 pases que tenían valor de gol. Ahora remata. El partido pasado ya jugó bien Alan Benítez. Creo que desde que hubo este interés del Inter de Porto Alegre, Alan Benítez hizo un clic y cambió su mentalidad y está jugando muy bien estos últimos partidos. Hay tiro de esquina que corresponde al Ciclón, la coloca Federico Gastón Carrizo. ¿Cuántas personas, Franco? Repetime. 665. Arriba, por favor, el balón. El Cerro está ganando 1-0 en el global, 2-0. Busca el tercero en el global, el segundo del partido. Viene el centro al área. Ahí está, no sale. Le queda Matías Damián. Quiere venir de contra Melgar. No puede. Inicia Gastón Jiménez. Gente, no pasa en ningún canal. Este partido no pasa en ningún canal. Nosotros nos llega de otra manera, pero no pasa en ningún canal. No van a poder ver en TV hasta que termine el partido. Levanta ahora Matías Damián Pérez, busca a Cecilio, cabezazo. Despeja Melgar, 52,2. Que corresponde a Cerro Porteño, 46 para Melgar. Está dominando, está jugando, está gustando el equipo de Diego Martínez. ¿Está bien? ¿Y ahora entró Chico? No vi. ¿Vos le viste? No. ¿Se No. recuperó Araujo? Espera, ¿ya entró Chico? No. No, todavía no. Entonces no es tan jodida la lesión. Esperemos que esté bien Araujo, autor del gol. Avanza Gustavo Velázquez, la salida corresponde a la medular, se va moviendo. Gustavo Velázquez, ex Lanús, figura total de la selección paraguaya. Cayó en ese al hombre, Gastón Carrillo, no hay falta. Mueve a Matías Damián Pérez, la meta al medio. ¿Quién es ex Lanús? Ñuls, perdón. Velázquez, ahí está jugando Velázquez, el toque malo de Aguayo. Aguayo tiene que de vuelta activar la chispa. No tiene más la chispa de antes. Pero obviamente que... Gente, les chupa un huevo el fútbol sudamericano. O sea, los sudamericanos lo que más nos gusta es la Libertadores. Y no le calienta a esta gente. Totalmente. Es triste porque... No pega, pero bueno. Pero guay que le hagan esto a Boca. Guay que le hagan esto a River. Guay que le hagan esto a... Ellos tienen su ESPN, Es que ellos tienen su propio ESPN. Ellos tienen su ESPN en Argentina. Colombia tiene su Sport Center. Chile tiene su Sport Center. Uruguay, que son 3 millones, tiene su Sport Center. Imagínate, nosotros... Contame, ¿cuánto estamos por favor en TikTok? 782. Vamos levantando porque va jugando Melgar. Cerro está ganando 1-0. Gracias por la rosa, Isaac P, obviamente acompañando otra transmisión de Pasión Estudio, balón arriba que se escapa y lateral que corresponde al conjunto de Melgar. Va Cerro Real Madrid, hermano, hay 6 ESPN, 7. De los cuales en uno muestra repetición de los goles de la Serie A Team, de la Bundesliga. Y se viene Madrid con Brahim, a ver qué hace. No importa, Real Madrid. Ahí está ganando el partido, se ve en ESPN, pero está jugando el Real Madrid, total. Faltan 15 minutos y si hay penales, no vamos a ver. Van a tener que jugar acá con nosotros. Le estamos haciendo el aguante igual. Sí, totalmente. Para que puedan sentir, disfrutar la Copa Libertadores. Cerro Porteño ganando por la cantidad mínima. Gol de Araujo, golazo. El mismo que fue atendido. A ver, se lanzó Piridamoto, no hay falta. Toca Orsán. Balón que le queda por el costado derecho a González. A ver qué realiza el jugador González, el argentino. Sacó las pelotas rápidamente Matías Damián Pérez. La manda al lateral. Hay juego con las manos para el conjunto de Melgar. Esto está 1-0, 19 minutos del juego. ¿Qué te parece hasta el momento el equipo de Martínez, Franco? Bien. Uy, el pelotazo que ligó Martínez era. Matías Damián le mete un pelotazo pelotazo a Martínez acá en la cara.
Toca Melgar, costado izquierdo, se viene Kenji Cabrera, este es peligroso, cruzó la pelota, está sacando Gustavo Velázquez, se metió en la trayectoria del balón. Gana Cerro 1-0. Gana Cerro 1-0, gana el Ciclón, vamos. Gracias a Milcar Araujo, atención, tocaba y viene el centro, uy. Bueno, esto va 1-0 a favor de Cerro. Vamos a ver qué acontece. 1-0, mi querido. 1-0 el partido. Va. Hay lateral para Cerro. Salida. ¿Qué dice? El único lugar donde puedes ver los dos partidos al mismo tiempo. Totalmente. Ahí estás jugando. Bellingham mete la pelota. Va Mbappé. Sale. Esto está 1-0. Mientras tanto, le estamos diciendo, le estamos relatando, transmitiendo el partido del Cerro Porteño ante Melgar, que está ganando 1-0. Avanza el Real Madrid. Porque mezclaba todo. Toca y toca Cecilio. Levanta el esférico. Se viene Cerro y hay lugar. Para Araujo. Espera arriba. Pide Piris Damota y va hasta el Mondones Aguayo. No hay nadie. Cecilio la acompaña. Cecilio la recoge. Cecilio ya posee el balón de vuelta. El 10 tiene espacio. Piense 10. Hágalo. Decide retroceder y tocar. Sí, estoy transmitiendo el partido, mi rey. Mueve la pelota Matías Damián Pérez. Matías Damián. Toca la pelota para Gustavo Velázquez. Avanza Cerro con Alan Benítez. Benítez que cede la pelota al medio. Piris Damota. Damota con la pelota Valesteño. Damota. 3 dedos de Damota para Cecilio. Perfílese de Cecilio. Ahí está ahora Benítez en el área. Benítez retrocede. Sale de vuelta. Bordea bien el pase. Y está el Benítez. Dejó y está Piris Damota. ¡Tapo Casilla! ¡Sacó sobre la raya! ¡Tapo Casilla! Se perdió el Ciclón del segundo. El segundo de Araujo, hermano. Que pensamos que no seguía en el partido. Mira el pase que mete. ¡Qué bien el Pachi Carrizo está jugando! Mira, la baja de pecho, saca. ¡Uy, lo que cerró Araujo! No, lo que tapó Caseda. ¡No, lo que cerró Araujo! Se enoja Piris Damota. La pelota le queda a Araujo. Este es el arco. Le queda acá. Manda la pelota para arriba. Quería solucionarlo, terminarlo. El arco, era un empujón así, no así. ¡Epa! Fuerte la entrada de Matías Damián. No hay falta, dice Claus. Ahora sí, lo cobra. Qué bien Pachi Carrizo, Marcos. Sí, qué jugador Pachi. Hoy está encendido. Vamos a ver qué hace el Madrid. En este momento va Bellingham. Qué bien la recoge el partido entre Melgar y Cerro. Va 1-0. Ahí viene el centro del Real Madrid. No hay nadie. Mbappé está desaparecido. Hay que poner una orden de búsqueda. ¿Dónde está Mbappé en este partido? Pelota parada para Cerro Porteño. Perdón, para Melgar. Para la gente que dice Fox por 2. No se olviden que ya no existe más Fox por 2. Hace mínimo un año. Cierto. Ahora todo ESPN. No le hagan caso a la gente que dice eso. Tiro de esquina. A no ser de que sea de manera totalmente ilegal. Solo que nosotros no hacemos esas cosas. Asimismo, pelota parada ya para el equipo de Melgar. Ahí el tiro libre al área. Saca Cerro. ¿Qué pasó? Hay juego. Y esto está sobre los 22 minutos. 23 ahora. Ahí viene la reiteración, saca Cerro Porteño y viene a la contra el Ciclón. Viene la contra con Araujo, espera Cecilio, Araujo que va a acelerar Araujo, espera por el otro lado también Pachi Carrizo, va Cecilio, lo ve a Pachi, Cecilio, mal toque de Cecilio. Atención que va metiendo la cabeza, recupera el Ciclón con Cecilio. Avanza ahora Domínguez, deja el esférico para el control de Pachi. Este es Pachi, frena, a ver quién se abre, toca con Alan Max Benítez. El partido va 1-0. El global es 2-0 para Cerro Porteño. Va ganando el Club del Pueblo. Vamos, Cerro. Toca Alan Benítez. Avanza Gastón. Se encuentra arriba y se lanza Araujo. Jugando bien Araujo. De buen partido. El hombre que marcó el gol. Damota. Deja para Matías Pérez. Damota. Sale. Y ya pasa al rincón del frente. El esférico y va acelerando a la Benítez. Quiere recuperarse. Viene arriba la pelota para Bordacar.
La despeja Matías Damián Pérez. Tap, por favor, a la pantalla. Rompe, no la aguante. Nosotros estamos haciendo rompe. Le estamos haciendo el aguante a las 700 personas. Háganos el aguante y denos likes, por favor. González para Melgar. Tocó la pelota al medio. Este es Orsán. Levanta el esférico. Atención, esto es peligroso. Es Kenny Cabrera. Este es muy bueno. Kenny Cabrera la baja de pecho. Epa. No hay falta, dice el juez. Quería penal Melgar, pero no se la dio Klaus. Ahí está el balón que ya recupera Barrios. Saliendo Nelson Pi Barrios. Hacia adentro, no se escuchó eso. Ahí va levantando el esférico. Tap a la pantalla. Tap. Epa. Fue tu panza, no fue. Sí, adentro. ¿Por qué si decía adentro si el sonido de tu panza? No puedo hacer el... Atención que ataca Melgar. Pelota peligrosa al área. Saca rápidamente. Esto va 1-0. Dale, Cerro. Avanza Pachi. No esperaba contacto. No esperaba presencia del oponente. Cerro está ganando 2-0 en lo global. 1-0 de visita, 1-0 hasta ahora de local. Toca la pelota. Melgar 1-0. Agradecemos a González. Gracias por estar. Hola, Milber Cabañas. La ciudad de Itagua presente. Lo marcó el señor Araujo. Atención. ¡Epa! Falta, profe. Falta. Gracias, Francila Paiva, por la... Uy, no hay falta. Ahí va jugando Cerro Porteño. Recupera bien. Va la carga Cerro. Avanza Gastón. Espera Cecilio. Espera Araujo. Gastón aguanta. Adelanta para Benítez. Va con todo como un rayo Benítez. Este es Aguayo que retrocede. El balón corresponde a Cerro. Va moviendo el Ciclón. Esto va 1-0. Aguante Tobatí. Se ven acá. Ídolo Marcos. Dice Milber. Grande Milber. Ídolo total. Pachi. Ahí va Pachi Carrizo. Dejó la pelota. Está Pachi. Se acercó. Se arrimó Cerro de vuelta. Qué bien está jugando el Ciclón, Qué bien está jugando el Ciclón. ¿Por qué juega Atlético Madrid, Real Madrid en ESPN? Y por qué se extendió, hermano. Gracias a David Acuña por seguirnos. Y él no es la primera vez que le pasa a Cerro, la segunda vez ya. Pero la segunda. El primero fue ante Monagas. Lo que no pega, que ahora es de local y definiendo la serie. Esa es la gran diferencia de la pasada. De oro. Saliendo Vinicio está. Ingresa Hendrick. Hay juego para el Ciclón de Barrio Obrero. Y aparte, todo pinta que va a ir a penales. O sea, que se va a extender un 15-20 más otra vez. Hay juego. Ahora para Cerro Porteño. Tiro de esquina para el Ciclón. Tiro de esquina la coloca Gastón Jiménez. Vendrá al centro del Tonga. Al área, atento con Gustavo Velázquez, por favor, te lo digo. Atento con Gustavo, el mismo que está agazapado. Busca el gol, viene el centro de Gastón. El cabezazo le quedó, puede venir el remate. Piridamota, mano. Es penal. ¡Es penal! ¡Penal para Cerro! ¡Penal para Cerro Porteño! Hay mano en el área después del remate de Piridamota. Señoras y señores, hay que ver si habrá reivindicación de Cecilio. Centro perfecto de Gastón, cabezazo atrás. Le queda a Piridamota el remate y la mano abierta. Así se tira. La mano abierta del hombre que no entendió los recursos básicos para hacer un central. Pelota a los 12 pasos. Pelota para el Ciclón para aumentar la victoria. Ahí, no, ¿cómo se va a lanzar así? Le hace un ejemplo. Marco Oso la pelota. Sí. Se tira así. Ay. Hay pelota. Se emocionó. Perdóname, no fue. Tranquilo, no pasa nada. Va Cecilio. 50.000 y mete gol Cerro, rápido. 50.000 likes y mete gol Cerro. 50.000 likes y mete gol Cerro. Ahora sí. Se va a preparar Cecilio para pegarle. Esta puede ser la reivindicación del 10.
vuelve a colocarse entre los máximos ídolos y figuras de Cerro Porteño. Cecilio, por favor, te pido que lo hagas, porque el hincha de Cerro quiere gritar tu gol. Está extrañando gritar tus goles, 10. A vos te hablo, Cecilio. Animate, pegale como lo hacías en América. Pegale con toda la fuerza del público azulgrana. Va a prepararse el cañonazo de Cecilio. Atento con esto. Autoriza Klaus en el arco. Casera, va Cecilio. ¡Tapó Casera! ¡No puede ser! ¡Tapó Casera! ¡Cecilio! ¡Tapó Casera! ¡Tapó Casera, señoras y señores! Volvió a errar su penal Cecilio. Volvió a errar su penal Cecilio. No se lo puede creer. No se lo puede creer. ¡Cecilio! No se lo puede creer. No se lo puede creer, Cerro, Cecilio. ¡Tantos penales! ¿Cómo va a cerrar tantos penales? Atención, Cecilio. ¿Qué pasó? Levántese. Igualito. Pateó igualito que todas las veces que falló. Dios mío, que nos prende. Entra al área de Cerro, cabezazo. Despeja Melgar. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. Se estaría lamentando Cerro si no hubiera diferencia numérica. Prende, Marco, la misma historia, la misma forma de patear que los 300 penales que erró. Es una vergüenza que siga siendo el penalero de Cerro. Es una vergüenza. Tiene que ser Piridamota. 3 penales erró así. Impresionante lo de Cecilio. El tercer penal que No recibe. se puede creer la mala racha que lleva. No, qué mala racha. El penal de mierda y cómo chuta. ¿Entendés lo que te digo? No es que gracias por la rosa. Pero espera. ¿Cómo me va a chutar así? No, imposible. Me chuta como si... Lo de Cecilio ya es psicólogo. No, te juro que ya es una vergüenza, hermano. Ya es psicológico lo de Cecilio. ¿Cuántas personas? Igualito que... Le explico cómo chutó. Despacio, al medio, un poquito a la izquierda. Como erró todos los penales. Cecilio Junior dice, claro, homenaje a Vinicius. Dice la muchacha, ¿cuántas personas en 911. 911 personas se viene ahora Cerro Porteño con Lleguemos a 1000. Vamos con 1000, vamos levantando también los likes, dale, tiki-taki. Le llevamos el partido a Cerro Melgar, balón a la zona izquierda, se viene Kenny Cabrera, el control de Kenny, espera Bordacar, sacó Matías Damián porque estaba Bordacar solito en el medio para rematar en el arco que estaba defendiendo Catito Fernández. Quiero entender cómo es posible que 3 veces erre el penal y 3 veces chute de la misma manera. Eso es lo que yo no entiendo. O sea, yo entiendo que erras una vez. Cambiaste tu forma de patear. Erras 2 veces. No cambiaste. Erras 3 veces. Las 3 veces chutó así. Y él es el penalero. ¡Guau! Tiro de esquina que corresponde al equipo de Melgar. Bordacar en el área. González se mueve Orsán, el capitán del cuadro de Riboneto. Viene el centro al área, el cabezazo, despeja Cerro. Esto va 1-0. Lo que se perdió Cecilio es impresionante. Nadie lo puede creer, nadie puede pensar que Cecilio acaba de errar ante el mismo equipo de la semana pasada. Viene el centro al área. Busca Melgar, saca Matías Damián. Peligroso, Cerro se escapa de esa situación peligrosa con el despeje del hombre del Ciclón de... Ay, Benítez, sáquela, muchachos, sáquela y tiki-toki, ponga los likes, dale. Se va a los penales. Siempre el mismo lado, exacto, a eso es lo que voy. Increíble ya los perros. Increíble. Habla nomás, Rey, dice, saludos, Abraham. Háblame cuando puedas hablar así. Ahí está la pelota que corresponde a Melgar. Va avanzando. Epa, Araujo. No, este es Gabriel Aguayo, Gabriel Aguayo está sentido. Vamos a ver qué acontece con el chico. Está muy mal. Está llorando, está muy sentido. A ver, Aguayo. El brazo. Uy, el brazo, ¿cómo cayó? ¿Cómo cayó? Cae así y el brazo se le queda hacia atrás. Así se le va. ¡Clac! Sí. Se va a los penales el Real Madrid y el Atlético. Uy, vamos a ver si le ponen en el lugar, Veremos. Vamos a ver qué acontece. Ya pasó 30. ¿Pueden transmitir? No podemos, Fer TV. No se puede. Hay penales. Es momento que aparezca algún cristiano, Algún cristiano en los penales. Porque no hay especialista como él. Están probando acá, porque te prueban acá para ver si está en el lugar o no. Después te hacen crack y te meten otra vez. Uy. Hay que ver nomás si le meten en el lugar. Le meten... Lo que falló Araujo era impresionante. Se enoja Piridamota, obviamente, porque... Lo que erró Cecilio. Obvio. A Cecilio no le putea así Piridamota. Así le tienen que putear a Cecilio. No es más ni menos que nadie.
Pero mira cómo chuta. Mira cómo chutó. Yo no entendí por qué chutó así. Igual. 1000 personas arriba, por favor. Sí, si yo era Martínez. Sí. ¿Cambio, Cecilio? No, tampoco así. Sí, lo exponés hermano. demasiado. Lo exponés demasiado, Cecilio. Solo chutando 3 veces de la misma manera y errando 3 veces el mismo penal. Bueno. 3 veces idénticas. Real Madrid ante el Atlético Madrid a los penales. A los penales va esto. Aguayo que va saliendo con el hombro muy sentido el chico. Va a ser atendido. Atención que viene Melgar, costado derecho. Va hasta el fondo Lazo. Uy, lo que hizo Lazo. Cayó el hombre de Cerro. Lazo mandó el centro al área. Al cabezazo. Gatito. Gatito, gatito, gatito. De Little Cat. Ya se hace cargo de esa pelota y sigue Melgar presionando en terreno azulgrana. Ahí está en zona de disparo de Gatillo. Balón que corresponde a Orsán, retrocede Orsán, va tocando la pelota González, se aproxima Riboneto, ahí va tocando Melgar, esto es peligroso, mueve la pelota en 3/4 de cancha. ¿Cuál es el mérito del hijo de Dani Rosa para estar ahí de burro a pedal? A vos te digo, yo estoy en este proyecto de que tiene 0 seguidores, 0, ahora tenemos 200.000. Arriba. Empezá a hacer algo y después crecer y después que te digan que no tenés mérito. Tonto. Ay, Pepe. Tranquilo, tranquilo. Cuando tenía 0 seguidores estábamos acá. Cierto. 0. Uy, los penales, no me imagino cómo estará Nelson. Prohibido compartir, parece. ¿Qué compartir qué? ¿Compartir qué, pico, Ruti Marx? Decinos. Ruti es la manda más en el chat, ¿eh? Ni transmite el partido Franco. No, si yo soy... Él es comentarista. No, hincha. ¡Qué loco con Cecilio fuera! Dice. Sí. Habría... Yo si era Martínez. Cambio. De verdad. Fuerte lo que estás diciendo, ¿eh? No, saludamos a las 1000 personas que están con nosotros, acompañándonos. Haz el screen, por favor, te pido, haz el screen. Haz el screen, mi rey, haz el screen. ¡Ay! No. Ahí está. Al pedo dice Scream. Tranquilo, va a volver en breve. No, Franco. No, anda con tu madera. No puedo no andar. Ahí está. Ay. Ahí viene Mbappé. Ahí está, funciona. No. Ahí con ya. ¿Para qué luego llegar? ¿Para qué me hiciste hacer Scream, boludo? Apreté y no me hizo. A ver, ¿se nos ve, chato, o no se nos ve? Porque acá aparece que nos trancamos. Pero ¿qué es lo que hace Franco Gol? Dice. Atención con esto. ¿Se nos ve o no? No, que se nos va a ver. A ver. No volvió más. Sí, se nos ve, dice. Ahí nos va a dejar un rato. Ahí ya se va a recomponer en breve. Se pausó, dice. Va a comenzar otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está. Qué jugador. Bueno, señores. Qué grande. Ahí ya volvimos. El partido entre Cerro Porteño va 1-0. Marcó el Atleti. Esto va 1-1. Vamos a reaccionar los dos partidos en simultáneos para que usted vea. 2-1. 2-1. El remate que fue lindo. Ay, no vaya a romper todo. Ahí está. Vamos a ver. 2 partidos al mismo tiempo. Sí, señor. Ingresó Iturbe. Salió Aguayo. Penal de Bellingham. Ambos partidos, ambos los dos. Va jugando Melgar. Penal de Bellingham lo coloca. Cuando hay una situación clara de Cerro, lo trasladamos a ustedes. Va Pachi Carrizo. Balón de Pachi. Va a disparar Bellingham. Bellingham ante Oblak. Bellingham. Gol de Jude. Gol de Jude. En los penales va 2-1. Sigue Cerro. Va jugando Ciclón de Barrio 38 minutos. Va 1-0. Arriba el tap. Y la estamos informando. Para vos que estás viendo desde el colectivo, desde tu casa, desde la comodidad de tu hogar. Lateral para Cerro Porteño. Alan Benítez. Arriba el balón. Se va aproximando Julián Álvarez. ¿Sí o no, chat? ¿Sí o no nomás? ¿Sí o no? Si quieren Cerro completo, vamos Cerro nomás. Depende de ustedes. Depende de ustedes, señores. Ahí Araujo iba. 38, casi 40 minutos.
Pelota para Melgar, le va a disparar. ¿Quién los El hombre del arco. Gol de Julián. Gol de Julián. Gol de Julián Álvarez. 2-2 en los penales. Se viene Melgar arriba la pelota. Atención con Matías Damián Pérez. Pérez la deja pasar. Hay salida para Gatito. Cerro. Gatito Fernández. Gol y llama. La gente se va a asustar, pues. Bueno. Vámonos más, Cerro. Bueno. Cierto que Cecilio volvió a errar un penal. Cierto. Ahí. Penal para Federico. Vamos completamente con Cerro Porteño. Cerro nomás dice. Y bueno, si quieren Cerro nomás, levanten los likes. Compartan muchachos. Arriba la pelota, el cabezazo le queda. Ahora el Ciclón de Barbero. Busca Iturbe recién ingresado. ¡Epa! ¡Qué bien la hizo! ¿Podés verificar si el gol ya está arriba en las redes? Por si hay doble toque, se está revisando un penal para el Atlético de Madrid. Si hay un doble toque. Epa. Balón para Gastón Jiménez. Arriba los likes. Por favor, te pido. Quédate con nosotros. Gastón. Uy, complicado Gastón. Por favor, no juegue con fuego. Va tocando la pelota. Se viene Iturbe. El toque es de Iturbe. A ver qué sucede, qué acontece. No puede Cerro en esa zona. 40 minutos. Gol de Valverde para la gente que pregunta. Tu micrófono no anda, Franco, dice. ¿Anda? ¿Funciona? Sí. Hola. Sí, perfecto. No muestra ningún canal todavía. Va cuando termine. Ahí está. ¡Epa! Profe, falta contra Cecilio. Falta. ¡Epa! Obviamente se enoja Barrios. No quiso jugar. No quiso que Cerro juegue rápidamente. Pelotas paradas para el Ciclón. Pelotas paradas para el Ciclón. Tapa la pantalla. Dale tiki-toki. Dale tiki-toki. Acompañanos también. Twitch. Le anularon el gol a Julián. Dice, ¿no valió el de Julián? Dice, ¡epa! Así luego. Sí valió. No, este es Julián otra vez. No, ¿cómo Este es Correa. A ver. Gol. Gol de Atlético. Están regalando todito, ¿verdad? Al chutar. 23 dice. ¿Qué pasó? Ahí. Conversando. Gastón Jiménez. También con Carrizo. Que venga un centro al área. Sí, le anularon a Julián. Tiene razón, chat. Me mentí, Bodam. Atención que vendrá la pelota al área. A ver qué dice Rafa Klaus. Vendrá el esférico al área. Gastón. El centro de Cerro. Saca Melgar. Le queda la pelota ahora al del cráneo. Al inteligente. Pachi levanta el esférico. ¡Ala! No le llega a Cecilio. Despeja Melgar. Lateral para Cerro Porteña. Juega con las manos. Porque no muestra de partido. No podemos, mi rey. ¿Qué? 23. Erró el Real. ¿Erró? Partidazo del Real Madrid, Tanchan. Se empató. Partidazo del Real Madrid. Tapó Black, dicen los muchachos. Tapó Black. A ver, ¿quién remató? Uy, Lucas. Lucas, querido. ¡Ojo, Cerro! Ojo que ataca el Cerro Porteño. Balón para Cecilio. Pegale Cecilio. Cecilio, confíe, por favor, una vez. Pirida Mota. ¡Caseda! ¡Caseda! Le dice que esas pelotas de seda que la asegura. Ya el remate de Pirida Mota fue bueno. ¡Error Atlético! Error del Atlético, señores. 8 remates para Cerro. 1 para Melgar. Quiere clasificar el Madrid en la tanda de penales. Atención, arriba va Melgar. Buscaban a Bordacar. Ahí saca el equipo de Cerro Porteño con Cecilio. Falta, profe. Falta, Klaus. No hay falta, dice el juez. ¿Qué pasó? A ver. Uy, lo que falló Llorente. Llorente al travesaño. Al parante. Agradecele a esta chica, por favor. ¿A quién? A Ruti Marx. Gracias, Ruti. Gracias, Ruti. Yo no le agradezco. ¿Verdad? Fan de Ruti. Ahí está la pelota. ¡Upa! Saca la pelota el esférico. Acá yo banco a Ruti Marx. Ahí está la pelota para Melgar. Balón por el costado derecho. Dirigido a la pierna de Kinji Cabrera. Ahí está jugando Melgar. Esto es peligroso. Epa, engancha, toca. Melgar que hoy viste de amarillo. Clasificó el Real Madrid. Clasificó el Real Madrid, señores. Pero de pedo. Casi atajó Oblak. Qué locura. Bueno, Valema, ponga el partido Cerro en la tele, hermano. Clasificó el Madrid, señores. Clasificó el Madrid. Por la tanda de penales. Lo festeja. ¡Dale!
El equipo de Madrid, mientras se va acabando el partido, todavía no ponen. A ver. No, ahí tiene que mostrar. En ese mismo canal. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Para que aplaudan a los jugadores, Cholo? Acá ya dice. Uy, le tiran de todo. Vinicius es un pelotudazo que anda. Este Vinicius se merece todo lo que le pasa. Este Vinicius no tiene por qué decirle nada a nadie y todo lo que se le diga está más que merecido. Porque es un desubicado de la Gran 7. Un maleducado. No le puede estar haciendo esto a la hinchada rival. Es un maleducado y después llora. Llora como si él fuese el más víctima de los víctimas y un gran bulineador y gran pelotudo. Tranquilo. Está haciendo así. Se hace así las Champions como si fuese que vos ganaste 15 Champions, pedazo de bobo. Tranquilo. Así le dice, a casa. ¿Quién te crees, Vinicius Junior? ¿Quién te crees? Te ganó un Balón de Oro Rodri, bobo. Tranquilo. Atención que ataca Cerro. Fue hasta el fondo, eso sí. Es que ni siquiera gargantea bien. Porque Cristiano te garganteaba. Cristiano te bajaba la caña, pero como un señor y daba gusto. Porque Cristiano te podía farrear. Porque venga Vinicius a farrearte. Una vergüenza. No es ni un pelo de lo que es Cristiano. Totalmente. Coincido, de acuerdo. 4 minutos agregados en el partido del Cerro Melgar. Esperamos por ESPN que sea buena onda y que nos ponga el partidito. Mientras tanto, le llevamos el esférico. La transporta. Ahora el balón tocando Kenny Cabrera. El esférico esparcido por el costado izquierdo. Aparece González. Este es Leonel. A ver qué hace Leonel. Se enfrenta a Alan Benítez. Metió el cuerpo. ¿Hay falta, Rafa Claus? No, hay salida. Ya se repone la jugada. Ahí está Benítez. Aparte de falló su penal. Sí. O sea, yo no tengo nada en contra del Real Madrid. Vinicius me pone muy nervioso porque es un careta a la Gran 7. Porque va y llora y después hace otra cosa en cámara, ¿no? Y factura. Con todo lo que hace factura, si saca su documental de Netflix, saca su documental de tal otro, su lucha contra tal cosa. Gastón dejó para Pires da Mota, se viene Cerro, ya va ahora Cecilio. Pide a Carrizo que se proyecte. La recibe Carrizo, se viene, ya muestra por ESPN para toda la gente que va preguntando. Ahí va Carrizo, enganchó Carrizo, cruzalo Carrizo. ¡Epa! No puede, Gastón. Hay salida, gracias a IR 3.R7 por las rosas. ¿Sabes qué es lo más argel de todo esto, Marco? ¿Qué pasó? Vamos a ver un minuto. Un minuto y después nos vamos al descanso. Un minuto y descanso, imagínate. Balón ahora para el conjunto de Melgar. La va moviendo. Quédense acá, vamos a hablar un rato porque en un minuto termina el partido. Balón de Kenji detrás. Va ofreciendo el esférico, el 33, Matías Lazo. Perdió González, Cecilio para Pires da Mota. Va Cerro, hay mano ahí, profe. Levanta Cecilio, ay. Se viene ahora Tandazo, acelera Tandazo. Matías Damián entrega mal. Aparece de vuelta el equipo de Melgar moviendo el esférico Tandazo. Walter metió la pelota arriba, se viene Melgar, atención con esto. Saca rápidamente el hombre de Cerro. De vuelta la pone en juego Orsán. Esto va 1-0, sentido quedó Guille Benítez. Vamos hasta los 9:49. Hasta el momento, Klaus está haciendo buena onda, ¿eh? No está haciendo tan... No está perjudicando al árbitro. ¿Qué tal está jugando Cerro? Cerro está jugando relativamente bien. Podemos actualizar, por favor, el chat de Cerro TikTok podría haber estado ganando ya, ¿verdad? Pero no... Ganando por más diferencia. Cerro está ganando 1-0, pero se comió un penal, Cecilio Domínguez. Uy, mirá el gol. Qué bien la hizo Araujo, ¿eh? Y la que se comió después. Cerro podría haber estado ganando 3-0 ya. 3 goles tendría que haber metido. Cerro metió 1. Hubo uno que erró nuestro querido amigo Araujo. No está actualizado, ¿ya? Ahí. Vamos Cerro, dicen ahí. Es vecino. No hay problema. Ahí está moviendo la pelota. Ya le pasó a un amigo de ESPN. Están pasando ahora todas las repeticiones. Claro. Porque ahora están poniendo el partido. ¿Ustedes recuerdan esto de ver los partidos medio tiempo nomás? ¿Les pasó una vez? O yo nomás estoy loco. ¿Alguna vez pasó eso en Libertadores? Claro. No, antes no pasaba eso. Atención nunca con esto, balón que le queda a González. Esto es peligroso, qué buena pelota, marcó el remate, sacó los cerros, pide mano todo, pide mano, es penal. Es penal. ¿No? Sí. Mano, es penal para Melgar. Un minuto de partido nomás, digamos, de Melgar. Un minuto. Es penal. Vamos a ver nomás ya por este.
No, es penal para Melgar, señoras y señores. Cerro, querido. Cayó Martínez, penal para Melgar. Está pegado al brazo, le dice Gatito. Está pegado al brazo, le dice. A ver la reiteración, bien en esa. ¿Dónde hubo mano? ¿Dónde hubo la mano? A ver. Ah, no, le reventó Matías Pérez. Penal para Melgar, ganó el Madrid, dice Kiki God. Sí, ganó el Madrid, ganó el más grande. Hermano, un minuto se vio en la tele. Penal para Melgar. Un minuto nomás la gente pudo haber visto por la tele. ¿Se dan cuenta porque tienen que ver por acá? O escuchar por acá. Pelota. ¿Istaraña Tola? Pelota colocada para Melgar. ¿A ver, penal? Creo que al caer. Sí. Ah, sí, bueno. Pero tranquilamente no te puede cobrar porque el tipo va para apoyarse con el brazo. Igual es mano. Sí, pero mismas cosas pasaron en otro partido y no cobró. Es mano. Pelota para que Gatito ya grande, a falta de una semana del partido, se enoja, se frustra. Gastón Jiménez, el ocasionante de este penal, que puede poner la serie equiparada, pero el global no, porque Cerro está 2-0. Quiere el primero Melgar. Lo ataja Michi, lo ataja Gatito. Cantado, dice el olimpista. Va Martínez. Vamos, Gatito Martínez. Gol de el equipo de Melgar. Gol de Melgar, señoras y señores. Ya a corta distancia festeja el público que vino a verlo en la nueva olla, el equipo de Riboneto. Penal que sí se convirtió porque Cecilia no lo hizo. Martínez marca el gol. Y de esta manera, 1 para Cerro, 1 para Melgar. El global va 2-1. Y estas son las cosas del fútbol. Estas son las cosas del fútbol y terminó el primer tiempo, mi querido Flaquito. Tan tranquilo podríamos haber ido. Tan tranquilo podríamos haber ido al entretiempo. Mínimo un 3-0 tendríamos que haber estado ganado. Y no digo de termo. Araujo cerró uno frente al arco. Cecilio chutó un penal como las 3 veces que erró. Igualito, calcado. Las 3 veces que erró chutó igual. Pirida Mota, vos tenés que entrar y darle un sopapo a todos tus jugadores. Si yo fuese capitán del Cerro, iba y le metía un sopapo a los perros. Tranquilo. No, Cecilio se merece uno grande. Cecilio se merece uno grande, hermano. Si yo soy Diego Martínez, entraba con guante de boxeo al vestuario. De verdad te digo. No pueden ser tan... Qué locura, hermano. Qué locura. No se puede el partido, amigo. Te juro por Dios que lo de Cecilio es una locura. Gracias por el quererme. Pero de verdad Cecilio erró el penal. Le robaron pío al Atlético de Madrid. Hay que ver. Fíjense un poco si hay doble toque. ¿Qué dicen? No, de verdad. No. La gente que me dice que el árbitro. La gente que me dice que el árbitro no es el árbitro, chat. El árbitro cobró lo que tenía que cobrar. De verdad, si nos estamos ganando este partido por 3-1, ahora sería. Es por culpa de nosotros. Qué locura, hermano. Qué locura. Ay. Tira buena vibra con Belarga, me dice. No era penal, para mí es un penal que te puede cobrar si te quiere cobrar y no te va a cobrar si no te quiere cobrar. Es totalmente interpretación del árbitro. Si interpreta como que se está tirando y está apoyando en la mano, no te cobra. Pero si te quiere interpretar, a Cerro le cobraron un penal así. O sea, no le cobraron un penal así hace un poquito tiempo. No me acuerdo contra quién era. Yo me había quejado de eso, que hace esto y no le cobraron. Ya le pasa lo mismo a Cerro y sí cobran, ¿verdad? Pero nada, cosa del fútbol. Estamos con ventaja todavía. Pero Cecilio no puede errar eso, hermano. Yo quiero entrar a Twitter un rato nomás.
Yo quiero entrar a Twitter un rato, Mark. ¿Quién es Trending Topic? ¿Quién es Trending Topic? Cecilio. Ay, ay, ay. ¿Qué dicen los perros de Cecilio en Twitter? Cecilio Diracore. ¿Cómo le están matando a Cecilio en Twitter? No, te juro que no es vergüenza. No es una vergüenza. El partido se transmite por TV, los amigos. Ya está por TV. Ya está por TV. Ya está por TV, pero es entretiempo. 1 minuto de partido vimos. Y en ese 1 minuto metió gol Melgar. Nah. Locura. Ojalá no nos pase factura. Ojalá no nos pase factura. Porque Cerro es muy temperamental, es muy sentimental. Y esta clase de cosas Cerro le bajonea a este plantel de cristal que tenemos. Le pasan estas cosas y se va al mazo. Ojalá que no pase eso. Yo confío en que Diego Martínez no se va a eliminar contra Melgar. Yo confío que Cerro va a levantar cabeza después de esto. Pero lo de Cecilio, injustificable. Injustificable lo de Cecilio. Imposible. Un equipo peruano, o sea, no. Sí, es Cecilio. Culpa de Cecilio, claro. ¿En qué aplicación? Puedes ver ya en la TV. Ya se puede ver en la TV. Y Cubiteca. Igual pasa a Cerro, amigo. Yo sé que... Yo quiero que Cerro pase. Obvio. Siento que Cerro va a pasar. Pero... No te puede comer los dobles que se comió Cerro. Termina 1-1. Igual pasa Cerro. Que Cecilio practique penales. Y Cecilio es pateador de penales, o era al menos, hasta no mucho tiempo. Sí, el DT tiene que... Después de esta, el DT le tiene que... ¿Quién? Todos pensamos igual, ¿verdad? Todos pensamos en lo mismo, chat. Todos pensamos en lo mismo. ¿Quién tiene que chutar los penales en Cerro? Quiero que me respondan. Vamos a ver si todos pensamos igual. ¿Quién tiene que chutar los penales en Cerro? ¿Ves? Todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. ¿Ves? Todos, mira. Como 500 cerristas en TikTok. Y no sé cuántos estamos en Twitch ahora. Y 62 cerristas en Twitch piensan en lo mismo. Y el técnico no. Por cumplir el capricho. Cecilio es intocable en Cerro. Yo entiendo que hay que darle confianza, que no hay que matar a los jugadores. Pero ellos se matan solos, chat. Ellos se matan solos. Ellos se matan solos, hermano. Ellos están jugando mal. Le quiere dar confianza. Claro que le quieren dar confianza. Pero, ¿qué tenemos? ¿Qué, Daniel? ¿Cómo andas? Cecilio se merece otra oportunidad, dice este olimpista. Ay, ay, ay. ¿Qué hay de cierto de que JCC cerca a Cerro? Nada. Nada. Necesitamos batería, pero. ¡Batería! Sí, yo no sé si pica. Lo que pasa es que Cecilio, tanto haber abusado de picar la pelota, también es predecible, ¿verdad?
Vos sos mi tío o algo así, no te conozco, hermano. Pero puedo ser tu tío sin problema. Yo puedo ser tío de mucha gente. Porque una persona de apellido da Rosa acá. No soy tu tío, pero puedo ser tu primo, pero no soy tan grande. Pues yo no soy tan viejo, Brian. Puedo ser tu primo, capaz. Chicos. ¿Por qué ponen audio? Y porque queremos poner ambiente, amigo. ¿Cómo están? ¿Se nos escucha bien igual? Che, dicen que el de Julián no fue doble toque. Yo no vi doble toque tampoco, No voy a decir que... La mato, fiado. ¿Vos decís? Pini tenía que chutar el penal de Cerro, dice. Qué lindo mor, dice Rocío. Amigo. No hay doble toque, le robaron al Atlético. Boludo. Le robaron al Atlético legalmente. No sé. La amañadora azulgrana llegó a Madrid, dice. Y pensar que Cecilio era uno de los mejores pateadores de penales en el América. Historia que robaste. Ah, no. Sí, hay doble. Sí, hay doble. Sí, hay doble. Oh, no sé, che. Está fuerte el volumen, dice Subte Koji. Capaz del volumen de la barra. Hoy Cecilio vio el penal de Vinicius, por eso falló. Vos sabés que no se sabe si es o no, hermano. Te doy franco, dice Curita. Gracias. Epa, no, ¿qué estamos viendo? En imágenes, obviamente. Oiga, ese con el chat de... ¿Qué estábamos viendo? ¿Qué era esto? A ver. Madrid. Ya va a mostrar, ahora ya muestra partido Cerro, solo que mostró 1 minuto. Sí. Porque volvió en el 44. No, en el 45 parece, volvió. Y era arranque de segundo tiempo que vamos a ver completito. Sí, pero primero no pudimos ver. Ahora sí, bien, 496 personas. Ahí está. La cámara del frente, sí se ve. No, no es. O sea, no sé. Creo que no. Suena el JBL demasiado. Había sido, dice. No. Y por... Ñatola estaba parada detrás del arco. Cecilia ya tiene que quedar fuera de los penales. ¿De dónde compraste el JBL? ¿Precio de JBL? Chat, les puedo hacer una pregunta a los de TikTok. ¿Ustedes escuchan mejor si yo les pongo este ahí al lado? Se va a caer. Ahí escuchan. Se escucha la hinchada. Eso es un poco la hinchada. Un chiqui nomás. Ahí se escucha mejor. Cecilia off. Sí, dice. ¿Se escucha? Sí. Mazo, dice Milsi. Cholo, dice Nelson. Ahí apareció Nelson. A la Madrid. Sí. Saludame y seguían. Saludos. Viene un country. Se la aplica al Ceci. Sí, sin duda, hermano. Solo, dice Nelson. Nelson, fue doble toque, Nelson, sé sincero. Fue doble toque. Qué linda está la noche, dice José Leguizamón. Marco chutaba mejor ese penal, totalmente. Hay un micrófono que está alto y petardea por momentos, dice. Oh. ¡Volvé a la Laura! Yo escucho bien, ¿eh? Lisandro. No le cobraron 2 peladas del Madrid. Pues yo no te pregunté eso. Yo te pregunté otra cosa. Y fue doble toque, nomás te pregunté. El micrófono está 2 personas y dice que está muy saturado, ¿eh? Hola. ¿Cuál, el mío o de quién? ¿El mío o el de Martín? Desde que Franco comenta los partidos, Cerro está
A punto de bajar a la B, dice. Ahí está equivocado. Ahí está vos equivocado. Pues yo estoy desde... Bueno, sí. Cerro no gana de que hay pasión. Se escucha bien en TikTok y dice, vamos Cerro que ganamos desde España, vamos, dice. El de Marco suena muy saturado al gritar, dice King. La euforia. Aura dice. Franco, venía a las gradas. Tengo que laburar, hermano, si no estaba por ahí. Soy de Olimpia y quiero que clasifique Cerro. Lo de Cecilio es una vergüenza para mí. No. ¿Cómo lo de Cecilio es una vergüenza para vos? Una vergüenza para todos. Sí, señores. Laburar GI, dice Mr. Chepu. ¿Y qué hacemos acá? Venimos a hablar porque queremos, pio. Mr. Chepu. ¿Vos pensás que es fácil, pio? 500 personas, sí, señor. Llegamos 1000, papá. Llegamos a 1000. Gracias a nuestro amigo de ESPN. Cierto. Opa Cecilio del 2016, ganamos 3-1. Dice Franco, tocate el pelo si te gusta Romy. ¿Qué? A nadie, Cecilio. Después dice, el global, ¿cuánto sacamos? Dice, 2-1 gana Cerro en el global. Quiere ser como Rubén da Rosa. Ojalá ser por lo menos un 10% del maestro del fútbol. Brian da Rosa. Ese es mi pariente, Brian. Pues está enojado, por eso no nos baja la caña. Pues yo no quiero ser su tío, le dije. Ah. Hola, saludos de Campo 9, Leo CCP, saludos. Saludos, yo te pertenezco. ¿Eh? ¿Así se llama? Romy, no. Metí ese penal. Y sí, yo creo que sí, la verdad. Saludos de CDE, fiel oyente, dice Rodri, saludos. Dan Vera, saludos de KQP, saludos. Laburar es lo que hago yo, que me levanto a las 5 de la mañana para trabajar en la mina. Ay, vete a la izquierda. Minecraft. Itaquería, Alto Paraná, saludos. Jefe, dice Edgar Daniel, saludos. Saludos de Nalagua, vamos, Cerro. Chat, yo le hago una pregunta. ¿Ustedes así realmente creen que el penal de Cecilio ustedes metían? Pues yo pienso y digo, capaz yo metía, ¿verdad? ¿Ustedes creen que podrían haber metido un penal alguna vez en su vida? Tipo, en esta clase de partidos, ¿meterían un penal a un equipo de Perú? Sos ídolo, Franco. Qué grande. Pedime saludos, dice. ¿Por qué picó Wiropa, loco? Epa. Obvio, yo le metía, obvio. Vos metías, Franco, y sabés. Yo metía y soy no, ¿qué tiene que ver que seas mujer? Hay muchas jugadoras muy buenas. Sí, saludos claro. de España, que si chutaba otro ganaríamos por más. Yo sí, dice el chat. La picaba yo. Sí, con diarrea, preguntan los muchachos. La chumiera, vete. Sigo. Hoy comí. Ya usé comí ya empanada eso para que sí estoy bien. Para probar. Ingresa Wilder. Cada penal fallado fue en la misma dirección. Eso es lo que yo te estoy diciendo, Joca. Desde que le taparon los 3 penales que rodan el mismo lugar. Ahí está Wilder Cross, dice Klaus Ardera. El segundo tiempo y arranca aquí en la nueva olla. Vamos a ver cómo termina este partido. Cerro y Melgar empatando. Hasta Churín metía, viejo, dice Milsi. Qué fuerte el medio de la tema, dicen los muchachos. Cada penal fallado, sí, total. Casera, ingresó Guzmán. Salió Guzmán y Lazo. Ingresó Lisa y Ramos. Lisa y Ramos. Guzmán. Ojo. Ahí y Lazo. Ahí está jugando Cerro Porteño. El toque rápido, Pirita Mota. Salió Araujo, ingresó Wilder Viera. Iturbe, pide Wilder. Iturbe, juega con Wilder. Uy, la perdió Wilder. Uy, Vizca el Barça, dicen los muchachos. ¿Wilder ingresó por quién? Wilder ingresó por Araujo. Hasta Ernesto Caballero metía ese penal, dice el West. Balón arriba, se viene, está solito. ¡Epa! Hay correr. Para Melgar. Para Melgar, saludos a mi prima Ana Lisa. Saludos para Ana Lisa. Mesa. Saludos a Ana Lisa. Mesa. No. Tiro de esquina que corresponde a Melgar. Va a venir el centro de Martínez. Al área del centro de Martínez. Saca Cerro Porteño. Cerro está con 3 en el medio. Wilder
hizo un cambio defensivo. Él está haciendo él hizo un cambio defensivo. Sí, por Araujo. Empatando contra Melgar en el primer tiempo, está haciendo cambios defensivos para aguantar el partido. No sé si va por eso. Vamos, Cerro carajo, dice yo pertenezco. Me va a poner muy nervioso si es así. Ahí está, tocó Gastón. A ver qué sucede. ¿Cómo pide Araujo por Wilder? Pregunta King. Qué bien ganó mi Madrid, dice J. Darío. Vamos, Cerro, dice Gianni Salinas. ¿Te acuerdas eres tú? Dice el muchacho J. Darío, dice. Ahora va a ganar mi ciclón querido. Va saliendo Gatito Fernández con la pelota. El medio de Cerro es Wilder, Gastón y Piris. Wilder, Gastón, Piri y Gastón. Ah, claro, está bien. Claro. Va saliendo. ¿Y dónde lo dejas a Pachi? Que está ahí. Ahí está moviendo Piris de Mota. Ya recupera el equipo de Melgar. Va la carga Melgar, balón arriba. A ver qué sucede. Uy, Velázquez, se complicó Velázquez. Trastabilló Velázquez, la saca a un costado. Uy. Casi se complicó Velázquez. Deja la pelota para Tandazo. Tandazo atrás. Balón para González, González para Barrios. Franco, papá, se hizo un cacaroto. Sí, Pierre Barrios. Melgar de amarillo. Sí, señor. Gracias a Ruti March por todas las donaciones. Grande, Ruti. Ahí balón para que la domine ya Cerro. Mala entrega de Piris Mota. Levanta y está solito Cecilio. Cecilio. Sacó Caseda. Cecilio no puede. Gracias, Manu Jiménez por la rosa. Hay salida. Corresponde a Melgar. Balón al medio para Orsán. Orsán con la pelota. La mete por el costado izquierdo. Kenji Cabrera ante Alan Benítez. No pudo Kenji. ¿Qué? Hay lateral. Al final cobra bien. Claro, es lateral. Sí, María Macías. Melgar es el amarillo. Hoy uso las medias blancas porque mamá, saludos. Vamos, Cerro, dice Mica. Hola, yo pertenezco. Balón para Melgar. Toca Martínez. Bordacar. Atrás Bordacar. Balón para Pierre Barrios. Un saludo a la mamá de Curita. Saludos. Qué pena la lesión de Aguayo, realmente. Pero creo que es del hombro nada más. Sí, es del hombro. No tarda mucho en recuperarse eso. Ahí está saliendo. Uy, esto debería cambiar. Levanta. Ahí sí, ahora sí. Balón para Gastón Jiménez. Calle el hombre, Cerro Porteño. No, Marcos, ¿qué pasó de la tutopadora Zulgana Franco? Dice. Y va a venir. Mañana dijo. ¿Qué parecía? Marcos, el God. El Mariano Clos paraguayo. No. Gracias igual, mi rey, el West Crack total. Saludos a mi papá, saludos. Desde Villa Elisa, vamos Cerro, dice David. Belén Godoy, gracias por compartir el live, por estar con nosotros y compartir esta jornada futbolera. Seguís con Diarrea, Fraquito. Sigo. Franco, ¿tenés miedo que se elimine tu club? No. Ahí balón arriba, está Cecilio. Cerca Cecilio. Vamos Cerro, dice. ¿Cuánto va, Franco? 1-1, en el global 2-1 ganaste. 1-1. Uy, Cecilio, era para pegarle. Uy, qué mal está Cecilio, muchachos. Mirá, solito. No, Cecilio. Cecilio. A cara seco Cerro, por su culpa se quemó mi asado, dice. Anina, tiene Héctor Gómez. Bruno Pones igual a Marcos. Ahí está el balón. Va saliendo Orsán. Orsán atrás. Toca. Tandazo. Ahora sí es Orsán. Hay COVID de Barrio Obrero. No. La baja bien y se va. El equipo de Ribonito, que bien enganchó, cruzó la pelota, saca Cerro. Le queda la pelota a Tandazo. Ya recupera el ciclón, levanta Wilder Viera. Sale Cerro, que está en el global ganando el partido, está clasificando. No me fui a la facultad para ver
el partido. Y Cecilio casi me mata el partido, dice. Cerro tiene que ganar sí o sí, dice la gente. ¿Cuánto va? Gana 1-0 Cerro. Cuando juega la selección Franco, atención que está solito. Quiere sacarla. 1-1, perdón, me confundí. La diferencia es de 1 para Cerro en el global. En el global va 2-1 y en el partido 1-1. Balón para Bordacar. Le queda la pelota ahora al equipo de Melgar. Arriba el esférico, está solito Kenji Cabrera, Bordacar. Uy, ¿qué les pasa al Ciclón? Sáquela de esa zona, solito. Cayó en el área. Penal. Ahí, ¿hacia allá o hacia acá? Ok. Los únicos que fueron en el estadio son los que ganaron el sorteo de hoy. Dice, no. ¿Cómo se tira? Ya, ese parece más Tortuga Ninja que Mbappé. Ey, saludos desde Rusia, dice Fabián. Saludos, Fabián. A Cristiano le cobraban eso en su época. Eso. Cane, obvio, sí. Hoy a las 6 me desperté ya. 6. De las 5. Sí, me llegué al hospital. Adriana Sadet. Juepucha. Adrina, dice. A la pucha, no. ¿Dónde están? Ahí está el. Gracias por seguirnos. Atención que va ahora Melgar de vuelta. Va a intentar por el costado derecho. Balón para Martínez. La dejó muy bien. Mira el remate de Bordacar. Se desvió. Muy bien. Piridamotán tiene todo. Atención con esto. Balón al área. ¿Quién está? Saca Cerro. ¿Qué? Está sufriendo Cerro, ¿eh? Hay que mencionar esto. Lo quiere empatar Melgar a Cecilio. Ponete las pilas, mi rey. Ponete las pilas, Cecilio. Nelson te dijo King. Yo me levanto los... Yo no soy Nelson King. Yo no soy Nelson Curita. Ah, perdón, no sé cómo te llamas. King. No sé cómo es. No sé leer. Che, van a tragar sus micrófonos. Miriam, no te respondo porque te respeto. Toca Pierre Barrios. Le da sueño al partido a nuestro socio. A la pucha. Qué chiste lo voy a haber hecho al Miriam con el traer micrófono. Son un tipo muy respetuoso. Sí. Lo valoro, pues yo no hubiera desperdiciado esa oportunidad. No. Yo no hubiera desperdiciado. No me da sueño, José Cabral. Estoy cansado, mi rey. Mil disculpas, pero le llevamos el partido. Tomen una pilsen, así se despiertan. Dice, está jugando Cerro Rey, dice Alejandro Miñoz. Sí, señor. Está jugando el Ciclón. A los pelotazos estamos jugando. Arriba la pelota y se viene Bordacar. Salió Gatito. Gatito. Va a salir Gatito Fernández. Gracias por seguirnos. Anaí Maldo. Venís a ver un Atlético Real Madrid. A ver cómo Cerro nos va a dar un pase, dice. Si Cerro sabe un pase, Melgar menos, hermano. Grande Marcos, no le hagas caso, Rey. Grande el Güez. Balón para Gatito. Levanta Gatito Fernández. Balón para Pachi. La baja muy bien Pachi. Ya pica el espacio Iturbe. Iturbe que aguanta bien. Y saca. Hola Jiménez Mati, ¿cómo estás? Epa. Piridamota. Balón ahí para Piridamota. ¿Qué digo, Alejandro Miño? ¿Qué va a ser aburrido Cerro? Cualquier cosa tirá, Rey. Ahí está el balón para Pachi Carrizo. ¡Le pega! ¡Gol! ¡De Cerro Porteño! Pachi Carrizo de media distancia. Pelota endeble que iba. Nadie se esperaba que ese gol ingrese, señoras y señores. Ya se grita en Barrio Obrero. Se desvía en el camino. De esta manera el segundo de Cerro. Gol de Pachi. 2-0, 0 Melgar. Se desvía, pero el arquero regalito también. Muy gaga el arquero. Qué grande el portero de Melgar. Medio gol del Pachi, medio gol del arquero de Melgar. Así mismo. Saludos para Santino. Vamos Cerro Porteño, dice. Vamos Cerro, carajo. Ahí está la pelota arriba. Busca Melgar. Cerro Porteño en el global 3-1. En este partido 2-1. Gol, dice Ana María. Lo festeja. Ahí lateral.
Ahí va tocando. Balón para Melgar. Costado derecho para el equipo de visita. Segundo tiempo ya, Daya Duarte. 57 del segundo tiempo. 57. Saludos para Javi, letradito de Capitán Vado. Crack total, gracias por seguirnos. 11 Caldas, ya ni figura en el Libertadores, dice. Gana Cerro 2-1, balón arriba para Melgar. Atención con esto, Bordacar que no puede. Tenía que ser Pachi. Dice Maciel, la sacó. Gracias, Benítez. el West. Crack total el Weiss. Ahí está jugando el equipo de Ribonito. Saca Benítez. Balón para Pachi, no puede. Va metiéndose González. 3/4 de cancha para el equipo. Chat, yo les tengo que explicar algo. Yo no estoy durmiendo hace 3 días. Yo estoy pueden ver en mi TikTok lo que me pasa. Hace 3 días no estoy durmiendo bien, por eso no. Saludos a Jessica. Saludos para Jessica. Pau Kiss. Cerro tiene barra y se mica. Va saliendo el ciclón ahora con Cecilio. En corto el toque para Pachi. Habilita y ya la transporta. Alan Benítez pide Cecilio. Domínguez. Dibuja la diagonal Domínguez atrás. Va tocando. Otro gol no sería de mal gusto para liquidar la serie, dice Ver. Exacto. Va saliendo Alan Benítez para Iturbe. Va ahora Iturbe con todo. Iturbe levanta la pelota. A ver qué sucede. Cayó. Hay falta. Hay falta. Cayó el hombre de Melgar. Ante Cecilio. 59 minutos. 59 minutos de partida. Cerro, dice. Se viene Chico da Costa. Y Alexis Fariña. Chico y Alexis. Se viene. ¿Sale Cecilio? Chico y Fariña. Gracias, juez. Gracias por seguirnos, Antonio Torales. Amarilla. No. ¿Qué pasó? Gustavo Gómez sufrió una lesión en el entrenamiento del Palmeiras. Ligamento colateral, se pierde el combo de marzo. No quiero ser teoría conspiranoico. ¿Le hicieron algo? No. ¿Vos sí que Leila? No creo, su mejor Níquena jugador. Leila, Níquena Leila. Su mejor jugador. Bueno, gracias a toda la gente que se va uniendo, nos va siguiendo. A J. Bracho, a Loli Draqueford, también a Vilma Barreto. Fabián Balbuena o Omar Alderete. Será la saga. Sí, o Ronaldo de Jesús puede aparecer también ahí, ¿eh? ¿No te gusta? No creo que vaya a tener. Oigan, ¿y Favero? Preguntan los muchachos. Favero seguro está en el marco. Estaba lesionado Favero, Gio. Ah, cierto, Favero está. Anteriormente. No le gusta a Edgar Paniagua da Costa. ¿Dónde está Udi Turbe, jugador de primer tiempo? Mucha farra. No. Saca a Carrizo, ingresa el chico Fariña. Va a ingresar Chico da Costa. ¿Se enoja Carrizo? Sale Carrizo. No entiende el cambio Carrizo. Obviamente va a disgustar y sale Iturbe. Pero Iturbe recién ingresó. ¿Eh? Sacan a Iturbe. No, ¿cómo si Iturbe? 11 de Iturbe. Sale Iturbe, mirá. Sí, Iturbe recién ingresó. ¿Qué? ¿Porque Pachi dijo que no quería salir? No, salió Pachi también. La pantalla, Se se lesionó. lesionó. Ah, bien, gracias Adrián Gaona. Atento siempre, lesionado, sí. Pero está bien. Ah, sí. Bueno, hay que hablar de esto porque Iturbe viene lesionado de hace 2 partidos. Hace 2 partidos que no puede
Se lesionó raramente, dice Mario K. Sali se lesionó y otra vez. Se viene el partido de Paraguay-Chile. Sí, la próxima semana. Vamos a estar transmitiéndoles el partido. Va a ser una locura, les digo. Va a estar tremendo. Esperemos ganar con albirroja. Doña Tola la culpable, dice. Gracias Alicia Marín por seguirnos. Gracias Marcos. Gracias Manu. Gracias Ruti March. Agradecerle a Ruti una vez. ¿Por qué bueno le agradece a Ruti? Gracias, Marx. Ahí está, gracias. Sergio Riquelme, gracias por seguirnos. Juega ahora Melgar, pase de tacón. Se viene ahora Kenji Cabrera. Tocan la pelota, la mueven. La juega el equipo. Ahí está el toque saliendo. Ahora Cerro Porteño arriba. La pelota es para Chico da Costa. A ver si se reivindica. Chico da Costa. Enganche y pégale. Chico da Costa. ¡Le pegó! Y se desvió. Se desvió la pelota en el hombro. Y va Chico da Costa al fondo. Recupera el 19. Fuerza como puede. Balón para... ¡Ay, Gastón que tiene amarilla! O este era Wilder. Era Wilder. Vamos a Rey Luz Méndez. Ahí... La pelota corresponde a Cerro, 63 minutos. ¿Ustedes creen que tiene algo que ver con el tema de lo que pasó acá? No creo, Gustavo Gómez. no creo. Yo creo que no. O sea, espero que no, ¿verdad? Va saliendo ahora de vuelta Melgar. Balón arriba, peligroso. ¡Epa! Esto es falta, profe, acá y en la China, Rey. Lo lanzó en esa lisa. Gracias Miriam por seguirnos. No, dejate de joder lisa. Eso lo habrán hecho a propósito viendo cómo son los del Vermeiras. Saludos Franco, dice yo pertenezco. Saludos. Gracias Ruti. Bueno, vamos con Ruti. Que se lesione cualquiera de Cerro menos Velázquez, dice. Es muy raro que se lesione Gustavo en un momento así, pero bueno. En el entrenamiento se le hizo un estudio y había sido, tenía un problema. Qué raro. No creo, ¿vale? Es muy paraguayo. Yo creo que no tiene nada que ver. No creo. 2-1 el marcador en Barrio Obrero. Levanta Caseda. La pelota arriba de Caseda. 2-1, mi querido Mati. Liverpool, dice Esteban Zapata. Sí, Liverpool que ayer dijimos Liverpool y se eliminó, ¿eh? Ahí Sí. va, sí. A Gustavo Velázquez, sáquenle el partido, hermano, para que jueguen el Rojar. Sí, por favor. Cuídenle. Arriba la pelota, Kenji Cabrera. Cayó Kenji. Balón para Cerro. A ver, Kenji. ¿Cuánto va? Dice Sebastián. 2-1 gana Cerro. Amonestado. El hombre del ciclón. Cayó Kenji Cabrera. ¿Quién le puede sustituir? ¡Epa! Y Fabián Malbuena sería el cambio directo. Uy, pero el que llega bien es Omar Alderete. Pelota que corresponde. O hablamos de Cerro, ¿quién le puede sacar a Velázquez? El césped de la nueva olla estaba medio raro, dice. No me fijé, la verdad. Pelota parada para Melgar, que está cayendo 3-1 en el global. El global es 3-1, David Copa. Ahí viene la pelota al área. Bordacar, le queda el remate. Arriba y afuera. Qué llorón Cecilio, dice Miño. Dale pues equipo, más y ya estamos, dice Jorgito Jara. Jorgito Jara, Cerro está jugando el Hexa de Pasión Fútbol. A ver cómo se lesionó Iturbe. Epa. Ah, no, le movieron todo a Iturbe. Sí, le movieron de todo a Iturbe. Y sentido salió porque ya fue sustituido Iturbe. Enojado Iturbe, obviamente. Marco, un saludo. Soy Emanuel Mesa. En IG también te faneo. Saludos. Emma, crack total. Arriba la pelota, Chico da Costa. Ah, balón para Caseda. El segundo gol lo marcó Pachi Carrizo, David. Pachi Carrizo. Balón de Gustavo Velázquez para Alan.
Toca Fariña. Fariña recibe en su campo. Saludos, amigos. Soy tu nuevo. Sí. Grande Pablo. Está solito, Cecilio, por favor. Cecilio enganchó. Cecilio, pegale, Cecilio. ¿Qué hace Cecilio? ¿Qué hace Cecilio? ¡Tal! ¡Gol! ¡La Costa! Bien, perdón. ¡Gol! De Cerro Porteño. No se entendía qué quería hacer Cecilio. Ya entendí la intención, porque estaba Chico a un costado, estaba en el medio esperando el pase para que de vuelta el hincha azulgrana vuelva a confiar en él. Marcó el 19, el gol llegó y es de Chico da Costa. De esta manera, 3 para Cerro, 1 para Melgar. Marquitos, creo que puede llegar a haber un offside. ¿Vos decís? Creo que puede llegar a haber un offside. ¿Vos decís? Ojalá que no. Ojalá que no. Es muy justo. Es muy... Sí, ¿está adelantado? No se distingue tanto. Un chiquitito, sí está adelantado. ¿O no? ¿O no? Ah, la pucha, ahí está en el pie, Sí está adelantado, parece, Para mí que... se está revisando. Vamos a ver qué acontece. Para mí que no, para mí que es gol. Vamos a ver qué decide el juez. Ahí trazando líneas. El VAR. La tecnología disparará si este gol vale. ¿VAR? Offside. Offside, señoras y señores. No es gol. No es gol. Al pedo pido perdón, chico. Uy, qué loco. Se hacen los cambios. ¿Sabes qué parecía? ¿Ves cuando vos tenías que jugar FIFA y tenías que meter goles con jugadores especiales? Con tu jugador y demás. Con tu jugador, o querías meter gol con tu jugador estrella, o cuando tenías que desbloquear premios por goles con jugadores de la MLS, eso, y le metían nomás a tu equipo. Y le hacía pase, así mismo. Ahí está la pelota arriba, saca Velázquez. Es porque Franco no estaba, dice. ¿No estaba atento o qué dice? No veo bien ahí el chat de Tiki Toki. Gracias, Ruti March. Ahí está el balón. Ahí recupera bien, Chico. Va para Cecilio. Cecilio. Pegale, por favor. Cecilio enganchó. Cecilio está. Chico. Este sí. ¡Gol! De Cerro Porteña, misma fórmula, asistencia de Cecilio. Veía que llegaba Chico y sí estaba habilitado ahora. Ya se grita, ya se siente la capital del sentimiento. Ya pone a gritar que su garganta quede disfónica después de este gol. De esta manera, Cerro Porteño está liquidando la serie. Está clasificando de manera exitosa, pasando la prefase. Cerro Porteño 3, Melgar 1, Franca. ¡Qué gol! Literalmente 30 segundos después de que se anuló un gol exacto. El mismo gol. Por si sea falta, para que aprenda el árbitro. Liverpool, dice por Melgar. Liverpool. Dice el muchacho, vamos carajo, dice Peralta Villalba. Anulado, dice Ruti Barça. No es anulado. No, este es otro gol, no el anterior. Este es otro. Este es uno nuevo, a los 30 segundos. Tranquilamente estamos a nivel de equipo brasileño. No, vamos, Cerro. ¿Qué es lo que? Mira, ahí está tu niña que te decía. Es gol, señores. Cerro está ganando en el global 4-1. En este partido 3-1 está goleando el Ciclón. Anulame. Tranquilo. Saludamos a toda la gente que se conecta con nosotros. Franco, grita, pues, dice Rodrigo Rojas, Echeverry. Levanta la pelota, vamos Cerro, bien Chico. Gol de mi Ciclón querido, dice Loli, Roquefort. Ahí está la pelota. Corresponde a Melgar. Rodríguez. Griten con más euforia, dice Ever Maciel. Me reventé la garganta, Ever. En los 3 goles. Podés fijarte en nuestra cuenta que ya está levantado. Ya está arriba los goles de Pasión gritados aquí. Bueno, Ciclón querido, dice Lucía Riveros. Rodríguez. Avanza Rodríguez. Pegó en Velázquez. Hay tiro de esquina.
Vamos, Franco, grita fuerte como cerrista que sos, sin duda. Viene la... Ahí está jugando, toca la pelota, se viene. Ahora Melgar saca el esférico. Gracias, Osaguí, por seguirnos. A ver qué realiza Melgar, 72 minutos. Ahí viene el centro, saca. Uy, lo que hizo Velázquez, sacó bien. Cecilio, espera que vaya Piris Damota. Avanza Piris de Bien, tacón para Fariña. Se viene armando, qué bien lo que hizo Fariña. Pide Piris Damota, quiere su gol. Ahí, ¡epa! Arriba. David dice, tenían que aprovechar para disculparse de nuevo porque le debe mucho al público, dice David. Totalmente. Saludos desde Caguazú para Pasión Estudio, lo mejor, dice Rodrigo. Saludos para vos, Virrey. Jugadorazo, Fariña. Jugadorazo. Saludos, Andrea Brizuela. Saludos para vos. Gracias por apostar por nosotros. Saludos para Mechi González. El partido va 3-1. Bien, Julio Torres informando. Qué cara dura, que es así. Chuta, ¿ves? Chuta. Male penal, dice. No entendí bien. Sale Cerro. Uy, recupera Rodríguez. Se viene Melgar. Melgar, media vuelta. Bola para el conjunto de Melgar. Franco, te invito a un palco el próximo partido de Cerro, dice Brian. Pega. Nosotros tenemos el palco de Pilsen también ahí. Sí, señor. Balón arriba de Bordacar. A ver qué realiza el equipo. Toca la pelota. Balón por el costado izquierdo. Se lanza Rodríguez para la recuperación. Saludos desde Madrid, dice Tomás López. Gracias, Tomás. Rodríguez le va a pegar. Levantó Rodríguez. Le queda la pelota lisa. No puede lisa. Saca Cerro Porteño. Cecilio. Balón para Fariña. Está ahora Piris Damota. ¿No jugó mi primo? Preguntaba el León. No. Ahí está Benítez que pelea. Saludos de Capiatá. Ojalá ir a Paraguay, dice. Pegaría que la gente de Capiatá se nacionalice Paraguay. ¿Verdad? ¿Cuántas personas? 4-3-1. 4-3-1-2. ¿Por qué, Pío? Comenta así, dice Diego Espínola. ¿No le gusta, Diego? Le pido mil disculpas. Saludos para Diego. Y los de CDE también. Dice saludos para los de CDE. No, vos sabés que me fue a Encarnación el fin de semana. Formidable. Dice el chat. Formidable. Es formidable. Formidable. Purete está Marcos. Gracias, Rey. Capiatá. No. Gracias, Abigail, por compartir el live. Pelota parada para Cerro Porteño, pero igual quedó sentido. Saludos a Estados Unidos, dice Richard Vergara. Yo vivo ahí cerca. Sí, estoy viendo en la TV, pero pongo fuerte la transmisión de ustedes. Pegas como transmiten. Gracias, Brian. Excelente comentarista. Franco, lo tuyo. Con recetas sigue, dice. Ojalá. Aquí, tranquilo. Pelota arriba de Melgar, saca Cerro. Tranquilo, no, pero tomale agua, Rey. Alejate del micrófono. Arriba la pelota, tranquilo. Mariano Clos en Pasión Estudio, señores, dice. Saludos de Capitán, saludos, Beru. Hay falta. Sentido Piris Damota. Gol de esta dupla, dice el West. Recién salida de partido Atlético. Estuvo candente, sí, Tomás. Deja el cigarrillo. No. ¿Vos no sos de Olimpia, relator? No, Eber Maciel. No te preocupes. ¿Y de Cerro? No. Y de Libertad, no. Y de Guaraní, no. Tranquilo. Yo soy del equipo de que ustedes digan. Franco, lo tuyo es baile. Yo no sé bailar, amigos. Me encantaría poder bailar bien. De verdad me encantaría poder bailar bien y bailar bien con la persona que me gusta, pero no sé bailar. ¿Lo tuyo es de otra cosa? No, yo no sé bailar, soy muy duro. Me encantaría poder bailar. Oscar David está ganando Cerro 4-1 en el global, 3-1, aguante ese Rey, se Luis Alderete. Balón. Yo para este año quería aprender a bailar, pero no aprendí todavía. Coque de la Cruz, dice. Epa, le llega el saludo. Del Silvio Petirosi es Marcos. Epa. Club. Tremendo. A ver. Falta contra el Cecilio. Un robo del Real Madrid, dicen los muchachos. Te banco con Romy Franco, eterno hijo de Olimpia. Qué flag. Un robo del Madrid, dice Tomás López. ¿Sí? ¿Hubo robo? ¿Por qué, Tomás? Marcos. Sí. Me llama el deber. ¿Qué te llama? El deber.
¿De qué? Estoy diciendo me llaman deber. ¿Quién se llama deber? Dale, Cecilia Domínguez dejó. Pero vení rápido, boludo. ¿Puedo conectar a ese? Sleya, el deber llama, señores. Bueno, el partido está. ¿Cómo están trozando a Cecigot? Dice. En Twitter vio. Número 1, número 2. Number 2 se va. Number 2. Atención. Va jugando Cerro. Gustavo Velázquez. Balón para Alan Benítez. Alan Benítez, balón arriba. Te manda saludos mi mamá, dice. Saludos para tu mami. Leo Roa. Crack total. Epa, falta en esa zona. Se olía el de... Pará, Ruti, pará. Sí, vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Saludos, porfa, estoy lesionado. No, yo pertenezco, fuerza. Atención con Bordacar. Deja la pelota para Rodríguez. Cayó Rodríguez, no hay falta. Se viene Cerro. Atención que se viene Cerro. Van 4 contra 3. Dejó la pelota ahora Piris Damota. Cortó. Muy bien. Balón de Fariña, ahí está. Ahora va Zico da Costa. Dejó la pelota para Cecilio. Cruzó para Zico. Lo puede Fariña, por favor, pegale, Fariña. ¡Gol! De Cerro Porteño. Fariña estaba con la pelota en el área, media vuelta que encaró y le pegó, se desvía en el camino, pero no importa, porque Cerro Porteño está goleando en su cancha, con su gente. Sí, señores, de esta manera Cerro se pone más arriba, está diciendo estoy presente en la Copa Libertadores. Fariña, Fariña, Fariña. 4 para Cerro, 1 para Melgar en el Global 5. Sí, señores, Cerro gana, gusta y golea en Barrio Obrera. Bueno, llegó el cuarto tanto del Ciclón en el partido. Qué golazo. Va saliendo Cecilio. Pero... ¿Por qué se hacía el comentarista? No me sale. Vamos, Cerro Porteño, carajo, dice. Vamos, gol carajo. Se atrasó en la tele. Todavía no metió a Ninati, Santiago. Ninati, entra Morel. Entra Morel. Saludos a Felipe Rojas. Saludos para él, cumple 10 añitos. Grande Felipe, total, crack, 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 crack. Que cumpla muchos años más. Que nos acompañe a nosotros siempre. Y nosotros estaremos acompañándolo también a él. 10 añitos, espectacular. Paliza del Ciclón. Hola, Mabey, dice. Yoka Jale. Arriba la pelota para Lisa. Fariña. Problema de retén supli, la solución Franquito. Se viene Cerro. Zico da Costa pide Cecilio. ¿Ya salió? Cecilio ya salió, señores. Ahora sí. Vamos, Cerro, mi amor, dice. Vamos, Cerro. ¿Cuánto más, gente? El partido va 4-1 en el global, 5-1. Saludos de Misiones. Comentar re bien. Gracias, Fabricio, crack total. Gracias por acompañarnos. Marcos Clos y Franco Latorre, dice el West. Grande. No me digas que se perdió el gol. Sí. Franco que está solucionando otros temas. Se producen los cambios. Sabe Martínez. Toma Martínez. Cabanillas también sale. Cabanillas. Ingresa John Top y Arias. John Top. ¿Qué ingresó? Saludos para mi hermana Alison. Saludos para tu hermanita Alison. Gracias, user, por compartir el live. Ana, el partido va 4-1. Se perdona el penal, dice Porfirio Miranda. No lo sé, Para mí que hay que tomar acciones en cuanto a la elección de quién será el pateador. Porque Cecilio está fallando
Falló 2 penales en la misma serie, muchachos. Falló penal contra General Caballero, si mal no recuerdo. Qué puta, qué grande Fariña. Golazo de Fariña. Hoy. Que pateó otra vez Cecilio. ¿Cómo fue el penal? ¿Cómo fue el gol? Controló en el área, pase de Cecilio, remató mal Chico, le queda la pelota a Fariña, media vuelta de Fariña, le pega al arco. Le calla al revés, es mi Nick, lo dejo. El Ajaco. Ale. No, el Ajaco. No. Mi nombre es José, dice. Ok. Vamos a descifrar después. ¿Quién está ganando? Pregunta Ari. ¿Está ganando Cerro? 82 minutos. Rodríguez dejó la pelota. Atención. Busca. En ensayón top. José Cajale. José Cajale. José Cajale. No es para un. No es para un. No, José Cajale. ¿Es mi apellido Cajale, amigo? Seguro. Es aburrido el partido. Lo de Melgar no juegan luego, dicen los muchachos. Yo dije. Hoy tenía que golear Cerro. Por lo menos demostramos que somos 3 veces mejor en fútbol a nivel clubes. Igual no es para mostrar Fariña. nada, pero somos 3 veces mejor que los peruanos, 3 veces mejor que los venezolanos, aunque sea. Bueno, y Nacional también es un desastre. Gracias, Belén Chávez, por seguirnos. Gracias, Víctor Paiva. Hola. Porque tienen razón, los peruanos vendían como si fuese que Melgar era el Real Madrid o el Manchester City Pep Guardiola, hermano. Y yo que quería burlarme de Franco mañana, dice David Cardoso. Tranquilo, David, querido. Manu, Tifa, gracias por estar con nosotros. Y mejor que los bolivianos también, dice Josué. Ahí está la pelota. Ahí está John Top. John Top con la pelota. Balón para Caseda. Caseda con el esférico. Va tocando en corto. Va saliendo ahora el equipo de Riboneto, que está cayendo por goleada 4-1. ¿Qué es lo que decís, Matías Sandoval? Cerra el culo. ¿Qué dice? Cállate, hey. ¿Quién empezó a creerte para decirme que yo me calle? Vamos a moquetear. Epa, tranquilo, tranquilo nada, Matías. Tranquilo nada. Sí, moquete ya. Vos sabés que ya Me tengo. Bueno, vos tenés un hater, así que te sigues siempre. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tenés? Muchísimo tenés, ¿verdad? 1 o 2. Yo tengo uno que siempre me sigue. ¿De verdad? Ay, Sí, hay uno que me sigue y cualquier cosa que hago. Ayer me puso, por ejemplo, ¿por qué Pio grita este tipito? Y yo, Macio, quiero... Yo le quiero encontrar nomás una. No, yo le quería invitar a un asado a mi hater, pero no se animó. ¿Legal? Sí, le quería invitar a un asado y hacer un stream con él para ver por qué modiaba. Yo también quiero saber qué onda. ¿Por qué modiaba? Le quería preguntar, ¿por qué modiaba, amigo? Yo qué Sí, te tipo, hice? nada que ver. Pero sí, ya me está siguiendo. Va, tercera. Sí, primero retén, muchachos, tranquilos. Sí, se fue a la mierda, Rete. Yo top. Ante Gustavo Velázquez. Bien, Gustavo. Tranquilo, la menite, vos sos bobo y te quitan roja el pedo, tranquilo. Yo les banco, hermanos. Grande el Wes. Total, Wes, ¿eh? Ni vos sabés qué decir, Franco. Dice, ¡epa! ¡Epa! Ni vos sabés qué. El lanzado invitado a mí, dice Isabel. No. Arriba la Solo para que me vaya. pelota. Ahí está. Quiere Rodríguez. El balón le queda a Bordacar. No se anima a pegarle. Bordacar. Sale Cerro. Sale el Ciclón. Avanza. Uy, Matías Damián. Se complica siempre, Matías. Vamos, Cerro Caraco, dice Liz Paola Franco. Saludos a Arequipa, Perú. Mira, grande Félix. ¿De qué Félix, parte? De Arequipa. Arequipa, es cierto. Vamos, Cerro Caraco, dice. Arequipa no es... Cierto, ¿qué onda con los haters? Nos animan a decir por qué les caes mal, ¿cierto? Pero ya le grito ya A los amigos de Perú, a los amigos queridos de Perú, les quiero hacer una pregunta. ¿Melgar es un buen equipo? Porque a nosotros nos vendieron como que Melgar era un equipazo, como que le había que tener mucho respeto a Melgar. Como que ganó todo. Ganó todo Melgar. Es muy bueno Melgar porque se comió 4. A ver qué dicen los hermanos peruanos que están conectados. Gracias, Liz Paola Franco, por seguirnos.
Cerro Porteño ganando 4-1 sobre los 86 minutos, casi 87. Franco, somos la tercera mejor liga de Sudamérica. Sí. Obvio. Brasil, Argentina, Paraguay. Paraguay. Uruguay no compite. Bueno, llegó, ¿para qué llegó Peñarol? No me cae mal a mí, pero no podés comparar Cerro con equipos de otros países, dice. No, mi rey, te estoy hablando en general. Fútbol paraguayo, que el fútbol paraguayo está un escalón más por arriba que el fútbol peruano, que el fútbol venezolano, que el fútbol boliviano. Ahí viene el centro de John Top. Saca Cerro, le queda la pelota de vuelta. Eso nomás te quería decir, que estamos por encima del fútbol boliviano, peruano, ecuatoriano. El fútbol paraguayo, no Cerro. El partido va 4-1. Gracias, Notenugua, por seguirnos. Gracias a todos por estar con nosotros. Melgar no perdía desde agosto 2024. ¿A la pucha? ¿En serio? Qué locura, Junior. Hay pelota parada para Melgar. Atención con esto. Vendrá el centro al área. Centro cortito. Bien perfilado el hombre de Melgar. Vendrá el centro al área. No llega el cabezazo de Yonto. Viene el remate. Se desvía nombre de jugadores. Perdón el nombre. El Cerro Porteño nos pudieron los jugadores. Arriba el balón para Alan Benítez. Ahí nos saca Benítez. Quiere el segundo. Viene el centro. ¡Oh! ¡Gol! Gol de Lisa. Gol de Lisa. Gol de Melgar. Convirtió. De esta manera. El partido va 4-2. Muy alejado todavía. Liverpool, dice Rodney Sosa. Saludos. Gol de Melgar. 4-2 el total, ¿verdad? Sí. Vos sabés que el gol que hizo Lisa me recuerda al gol de Flamengo, el primero ante Olimpia. No, ¿por qué me esas cosas? ¿Por qué, Pío? Formidable. ¿Eh? Gol. Golazo. Y ahora no hacía nada, dice Daniel. Gol de mi Perú, dice Lisbeth. No tiene nada que ver, gatito. Está. No, golazo, es golazo. Ahí está, justo estaba hablando del hater que siempre me persigue. Mi gran amigo Berti Rotela. ¿Dónde está? Ahí está, en el chat. Ya les bloqueé, me había pedido que les bloquee. No le veo, ¿no? Berti Rotela. Gran amigo. ¿Cómo está Berti? No iba a ser mejor entrar en Sudamericana ya que sabemos que no pasan de grupo Libertadores. Vamos a ver después quién pasa. Depende del grupo que le toca Cerro, ¿verdad? Y el grupo que le toca Olimpia. Soy cerrista, pero igual no estoy feliz. Mal nos hizo Zapaca. Vamos, Ciclón, dice mi hija. Ahí va saliendo, se va a terminar el partido. Veremos cuánto agrega el juez. Saludos, Fabricio. ¿Cuál es el partido? 4-2. 4-2. 5-2 total el global. 5-2 global. El partido está 4-2. Claro, yo no vi un gol. Ahí está. 4 minutos más. Hay otro hater. Que no sea Ruti. Dice. Ah, ella veo tu hater también. Sí, ella es mi hater amiga. Hater amiga. Amor y odio. Nadie habla de Olimpia. Yo estoy hablando de Olimpia. Amor, ¿qué grupo le toca Cerro y qué grupo le toca Olimpia? Amor, ¿quién pasa y quién no? Balón para Caseda. Luis Sosa, gracias por seguirnos. Epa, Morel. Tocayo. Saliendo. Hola, Ale. ¿Cómo estás, Brian? Cayó el hombre. Se viene Melgar. Busca el tercero, Melgar. Toca para John Top. Toca atrás. De vuelta el esférico para John Top. Orsán. Yo no quiero desconfiar en la profesionalidad de Gustavo Gómez, pero Leila tiene algo extraño. Arriba la pelota para Lisa. No puede bajarla. Gracias, Nico Rojas, 2007, por seguirnos. El partido Solevera va 4-2. Hero of the match. Cecilio. Y sí. Asistencia. Tremendo lo que hizo, ¿eh? Saludos para Max. Crack total, Max. Robert Piri Mota tiene que ser convocado a la CL.
Y vos sabés que... ¿Te gusta? Me gusta, claro. Yo siempre, En su arco. el año pasado. En su arco siempre. Sí. Ahí está la pelota. Se va terminando el partido. Se va acabando el fútbol. Gracias, Eli, por enviarnos el me encanta, por estar conectada. No, sí, quiéreme. Perdón, quiéreme. Buenísima la transmisión, muchachos. Positiva siempre para ustedes. Gracias, el Wes. Toca y mueve la pelota. No se olviden que las 300 personas que están acá les vamos a agradecer a todos si nos siguen. Así que si nos siguen, síganos. Y vamos a estar respondiéndole, hablándoles con ustedes. María González, gracias por seguirnos, María. Gracias, Alex Ortiz. Gracias, Adrián. Gracias, Brian. Gracias, Brian 25. Gracias, Alejo Peña. Gracias a Micaela y Fabián Arrabón Duarte. Gloria Sánchez. Buena transmisión, Rey, dice Lisbeth. Gracias. Baraya. Alan Duarte Arevalos, gracias por seguirnos. Perdón, pero no te van a enojar, Baraya. Tranquilo, nada. Baraya 25. Perdóname, por favor, te pido. Perdón. Se viene Cerro. Atención. Benítez, saludos, Luz Méndez. Gracias, Oscar Civils. Gracias. Perdone Dios, tira otra vez. A la pucha. Y enojado. Enojadísimo está Julio César. Gracias, Raúl Olmedos. Todos preguntan qué tal. Ahí se enoja Baraya. Tranquilo, Baraya, tranquilo. Gracias, Ine. Se viene Melgar, viene el centro. Está solito Lisa. No página, nombre raro. Gracias, Cosito. Hola, Coquito, te iba a decir. Cosito. Grande Cosito. El partido va 4-2. Se va acabando el esférico. A ver, estaba adelantado, ¿eh? No, dice el juez. Va saliendo. Estoy contento, sí, Cerro. Que le vaya bien la Copa. Soy el Impero, pero apoyo a los equipos paraguayos. Hola, Raquel Mendieta. ¿Cómo estás? Muy buenos relatos, la verdad. Viendo partido y escuchándoles. Gracias, Nau. Franco. ¿Te ves inspector ahí? ¿O cómo es el tema? Dice. ¡Opa! Terminó el partido. Terminó. Saludos para Lola. Saludos, Lola. Se termina el partido, Franco. Comentarios. Al final ganó Cerro. Ganamos bien. Estamos tranquilos en Copa Libertadores. Seguimos avanzando, que es lo importante. Estamos en fase de grupos, que era lo que necesitamos. Lo que le puede dar tranquilidad por lo menos por una semana más a Martínez. Nada, ganó, gustó, goleó Cerro. Excelente. Alan Benítez me gustó, muy buen jugador. Y nada, se hizo lo que teníamos que hacer. Sí, señores, ganó. Claro, tía querida. ¿Cómo estás? La abuela está... Sí, seguro. Saludos para Abue, la abuela más cerrista que nunca. Saludos. Bueno, de esta manera vamos cerrando la transmisión. Ganó Cerro Porteño, casi se complica el partido al último con Alan Benítez. Ahí está, epa. Bueno, de esta manera vamos cerrando el live. Chau, señores. Chau.